¿Te acuerdas tu primera mordida? Así como que acordarme mi primera mordida. Se revisa todo el cuello. Siente que es ansioso, que es nervioso y empieza a tronar. Después Me aviento. ¿Por qué elegiste la veterinaria? A mí me pasó personalmente. Yo tuve que eutanasiar a mi perro personal por un osteosarcoma, por un... ¿Qué rollo, familia? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al mejor podcast de Hablando de Perros, familia. Bienvenidos a este podcast que vale la pena que vean hasta el final porque el día de hoy tenemos invitado especial. No voy a dilatar más tiempo. Vámonos aquí con, presentando de aquí de mi lado derecho a Betty. Con la magia de la edición acá está saliendo un super intro. Por acá a mi lado derecho, nada más y nada menos que Lu. Y baila así. Ya lo vieron ustedes, familia, ya lo vieron ustedes, nuestro compañero Sebastián. ¡Ey! Ahora tenemos invitado especial. Así que no se pierdan este episodio, familia. Les tenemos algunas curiosidades, preguntas interesantes acá a nuestro compañero Sebas, que además ha tenido ya bastante trabajo con los perros, con los animales en general, porque evidentemente es médico veterinario zootecnista. Así se dice, güey, ¿no? Sí. Médico veterinario zootecnista. Y es licenciado, ¿no, güey? Mira, yo salí como tal, como licenciado. Antes sí salían de la UDG como médicos veterinarios. Okay. A mí en mi título como tal sí viene como licenciado médico veterinario zootecnista. Okay. Pero antes se manejaba como médico. Sí. El LIC Sebas. O Pues sea, ya. sí es LIC. Sí te podemos decir el licenciado. Sí, acórdame el título con el que salí, si viene que vengo como licenciado. Está muy perro. Pues bienvenido, mi estimado. Ya tenemos por acá bebiditas todos, así que saludcita por todos. Eso también les invitamos a que puedan ver este podcast en compañía, en compañía de su botanita favorita, de su bebidita favorita, si gustan, para que estemos aquí en una plática amena. Tenemos varias preguntas acá para Sebas, que ojalá nos pueda contestar. Ya decía de su experiencia, tiene mucha experiencia trabajando con veterinarias, sobre todo en pequeñas especies. Y a mí, yo quisiera abrir como el Sebas es como tal cual el veterinario de Campec, tal cual, ¿sí? Porque le encanta a él acá pelearse con los perros más bravos y le vale, o sea, a los perros a los que nadie quiere, o sea, como, es que ya lo llevé con un veterinario y no, hombre, le mordió. No, es que empezaste muy abrupto. A ver, familia que nos está viendo. Ajá, empezó como al clímax. A ver, vamos relajándonos un poquito. Bien, Sebas. Aquí con nosotros estuvo trabajando su servicio social, me parece. Prácticas y servicio, ¿no? Las dos. Social. Y después ya estuviste trabajando con nosotros como tal, como adiestrador y como veterinario de los perritos que teníamos internados aquí en los campamentos. Y que, pues yo creo que ¿cuánto tiempo estuviste aquí, Sebas? Pues sí, esto fue un buen rato, porque simplemente el servicio fueron 5 meses, el semestre, las prácticas igual otros 5 meses. Uh-huh. O sea, iba hay un año, ajá. Y pues todavía lo que me quedé con ustedes, que fue prácticamente que como año y medio, 2 años más, ¿no? Yo creería que más, pero bueno, te aventaste entonces 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, en estos 3 años y medio que estuviste con nosotros, pues no nada más estuviste trabajando como veterinario, sino que también estuviste trabajando como adiestrador. Incluso, y yo creo que eso te da mucho... pues te coloca arriba de muchos otros veterinarios que a lo mejor tienen la misma preparación en cuanto al tema veterinario que tú, pero tú el tema de la zootecnia creo que lo tienes muy avanzado y justamente eres el veterinario Campec, porque a mí todo el mundo que me dice, oye, que un veterinario, porque normalmente me llega aquí mucha gente nueva que es su primer perro y evidentemente no tiene ningún veterinario de cabecera. Y es como de, yo te tengo el veterinario, porque no nada más te va a solucionar el tema veterinario, sino que te va a poder, ¿sabes qué? Que tengo un perro súper reactivo, y ahora sí ya lo que decía Pablo, tengo un perro que aquí nos has ayudado con casos muy canijos de perros que
son muy reactivos, que muerden personas y que necesitamos vacunarlos o que necesitamos hacer una cirugía por alguna situación. Y pues la verdad es que eres un rifado. Nosotros te hemos visto pelear cuerpo a cuerpo con perros bastante enojados con la vida. Y que no nada más has salido victorioso, traes tus marcas de guerra, que ahorita nos enseñas tus marcas de guerra. Pero eso, o sea, yo siento que también además un plus que tú tienes mucho es que como que no le tienes miedo a los perros, porque muchas veces me pasa de que, pues sí, es que yo lo llevo con mi veterinario, pero mi veterinaria me pide que le ponga el bozal y que yo lo agarre y se acerca como a 10 kilómetros, ¿sabes? O sea, como duelen las mordidas. Duelen, todo el mundo tenemos miedo a las mordidas, pero yo siento que tú tienes tantito menos miedo que los normales. Entonces eso está muy chido, sobre todo en casos como esos, como de perros muy reactivos, digo, no, pues Sebas, si se pone la situación de color de hormiga, Sebas es el que va a poder ayudar aquí a la situación. Lo resuelve. Yo a mí me gustaría preguntarte primero eso, güey, ¿por qué elegiste la veterinaria? ¿Qué te llamó la atención? Originalmente pues viene como prácticamente la misma respuesta de casi todos por lo que elegimos la veterinaria, ¿no? Porque me gustan los animales. Que me gustan los animales, ¿no? Eso era pues lo original. Eso pues de que... Supongo que fue cambiando. Sí, cambiando muchísimo la perspectiva ya conforme iba avanzando la carrera. Entonces, pero pues de cajón es como prácticamente respuesta como general, tal cual al final de cuentas me gustan los animales y pues porque siempre tuvimos nosotros como ese acercamiento, mi familia en general, yo y con los animales, exactamente, inclusive pues ahí que tenemos la UMA, la unidad de manejo animal, que tenemos ahí las guacamayas justamente. Ahorita nos vas a platicar de eso, porque está muy perro eso, Simón. Entonces, pues ya se imaginarán el ruido ahí de entrada, ¿no? Eso fue lo primerito, volviendo a la pregunta. De entrada, y pues también, pues, muchos acercamientos que tuve también con animales de pequeño y así. Entonces, a final de cuentas, de ahí surgió todo, ¿no? Simón. Ya iniciando la carrera, te vas dando cuenta que no es color de rosa. De entrada sí que no es de color de rosa. Y que básicamente lo que es la cuestión de medicina veterinaria y zootecnia. Originalmente se inventó no para ayudar directamente a lo que son los animales como tal, sino ayudar al ser humano mediante lo que a través de los animales. Principalmente por las cuestiones zootécnicas. ¿Cómo son cuestiones zootécnicas? Cuestiones que nos sirven para nosotros, sin entrar en tanto tecnicismo. Por ejemplo, la primera especie y la más estudiada en lo que es la cuestión de medicina veterinaria es lo que es el caballo. ¿Por qué? Porque originalmente fue de las cosas... De los primeros animales que se empezaron a manejar principalmente, pues a final de cuentas, en lo que es la guerra. Había médicos veterinarios para los caballos. De guerra. Claro, pues era como vehículos tal cual, ¿no? Claro, como el mecánico. Era la caballería. Claro. Era la caballería que le servía prácticamente a la gente. Entonces, si se fijan, todos los libros de zootecnia, de medicina veterinaria, se basan muchísimo en lo que es el modelo anatómico del equino. Entonces, a partir de ahí empezaron a bifurcarse lo que son las otras especies que también van enfocadas a lo que es el bienestar animal, que es justamente lo que es el pollo, el cerdo, lo que es básicamente la res. Todo, pero si te fijas, todo eso va en cuestión a producción, alimentación, o sea, lo que es nosotros, ¿va? Ya después, al último, vino justamente lo que es el perro y el gato, que pues ya son como más como animales de compañía. A final de cuentas. ¿Y si lo dije bien, de pequeñas especies? De pequeñas y grandes especies, exactamente. Las grandes son ya las vacas lo que y todo eso, y pequeñas son más mascotas, ¿no? Por lo que se inició, exactamente, por las grandes por lo que especies. se inició. Y por ejemplo, fíjate que está bien interesante esto que dices del tema de los caballos, que era justo como más que por la salud de los animales, sino porque pues no se nos mueran los caballos porque los estamos necesitando para la guerra, ¿no? Sí, y también el perro entra ahí en el tema de la guerra fuertemente. Desde ese momento ya igual, supongo que el perro, al ser aquí hemos platicado en podcasts anteriores de los perros que se utilizaban para buscar cuerpos y todo, entonces a fin de cuentas también eran, pues sí, elementos de la militar, ¿no? ¿Desde ahí ya estaba bien, como ya se estaba estudiando el tema de los perros o únicamente estaban trabajando con caballos? Tenía prioridad, la verdad, lo que son los caballos sobre los perros,
pero a final de cuentas, recordemos Alejandro Magno, los boxers. Exacto. Todo lo que usó el ejército Sí. romano. Los boxers originalmente eran perros de guerra. Perros molosos, grandes, Sí. que imponían, que por eso se empezaron a hacer justamente ese tipo de mezclas para que saliera ese fenotipo que conocemos ahora, como que es el perrito chato, que ya volveremos después a otra plática de lo que es la cuestión de los chatos, de los braquiocéfalos, pero eso ya será, pues, es otra historia. Esa es otra historia. Sí. Entonces ahí, pues, a final de cuentas están lo que son los perros. Recordemos, pues, cómo fue la domesticación de lo que es el perro hoy en día, como nosotros conocemos, de cómo originalmente, pues, fue justamente eran lo que eran los lobos. En su, pues, ya millones de años atrás. Sí. Cómo empezaron justamente, pues, ese acercamiento con tal de un beneficio para ellos. Y a partir de ahí, pues, ya empezó, pues, toda la cadena que tenemos que conocemos pues, hasta la hoy en fecha, día. y pues tenemos ahí el perrito faldero. Claro. Como lo conocemos hoy en día. Oye, güey, yo sé que ahora la veterinaria se está enfocando mucho, pues, en los animales de compañía, siento. O sea, ahorita como platicaste, como de, empezó siendo como de la ganadería, de lo que comemos, los vehículos, todo este rollo. Y ahora supongo que tiene más relevancia el animal de compañía. O sea, ahora los veterinarios se dedican más a los animales de compañía que a, no sé, el Grandes ganado, especies. cosas por el estilo, ¿o no? Sí y no. Sí, porque sí se le está dando a lo mejor todavía no una prioridad, pero sí un auge muchísimo más que en las generaciones anteriores. También a eso, pues, todo lo que tenemos de conciencia ya de hoy en día, principalmente lo que es el bienestar animal, que pues ya es otra cuestión que ya va muy hablada ahora últimamente. Todavía no se aplica, todavía falta muchísimo para tener lo que son, pues, buenas leyes de bienestar animal, pero pues al final de cuentas lleva un parteaguas de cómo ya la gente empezó a decir, en vez de que ponle, no sé, aceite quemado para que La sarna, cosas ¿no? así. Y así, Sí. Aún de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo al veterinario. Claro. Entonces Claro. son cosas que sí han cambiado. Obviamente todavía se presentan ese tipo de situaciones. Como la cultura de la gente y todo ese Exactamente, tema. pero ya son cuestiones que ya, pues, vamos mejorando a final de cuentas. Simón. ¿Sabes? Ahorita inclusive ya hay gente que, pues, ya no tiene hijos, que tiene perrijos, como nosotros como se conocen. Que también es otro tema, pues, muy tocado, pues. Interesante, sí. Interesante. Pero pues ya a final de cuentas, pues que sí se le ha dado también mucho más auge. Auge a Y los volviendo de lo de la compañía. prioridad, de que si se le da más prioridad a los animales de las pequeñas especies que de compañía, o los de las Ganado. grandes especies de producción, todavía no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sigue siendo un sector primario. O sea, a final de cuentas la por gente supuesto. siempre va a estar tanto ahí, lo que es la producción animal, como el campo. A final Claro. de cuentas, que van todo de la mano, que ya es la cuestión de agronomía, cuestiones agropecuarias. No manches, Pero ok. pues ya es como otro giro, por así decirlo. Sí. No manches. Sí. Qué Oye, interesante. Sebas, y por ejemplo, tú que estás como ya, pues, desde hace mucho tiempo en veterinarias y demás, hay algo bien interesante, porque luego la gente piensa en el Pitbull, por ejemplo, en el Rottweiler, en el Doberman, como perros muy agresivos, muy reactivos. Yo siempre he defendido que los perros más reactivos son los perros de tamaño chiquito. Pomeranios, chihuahuas. Ahora cuéntanos tú en tu experiencia en tratamiento. Supongo que te llegan, primero, la primera pregunta es, ¿qué tamaño de perros te llegan más? ¿Te llegan más chiquititos o te llegan perros más grandes? Y cuando ya los tienes en la veterinaria, que estás esperando para hacer cirugía o para algún tratamiento, o están internados por alguna razón, ¿cuáles son los más conflictivos? Ok, mira. Sí pasa este tipo de situaciones, justamente de perros pequeñitos, como comentas, chihuahuas, pomeranias, dachshund. Sí llegan a ser a veces un poquito más conflictivos. Los dash no tanto, pero sí lo que son los pomeranias sí están estigmatizados. Ahí tengo uno aquí abajo ahorita. Están estigmatizados, y sí, la verdad... Sí te han tocado muchos. No los quiero estigmatizar ni que sea regla, pero sí la mayoría que llegan. No, pero sí. Sí, son un poquito más conflictivos. Simplemente es desde que llega el pacientito chihuahueño con, ya de entrada,
pues tiene un perfil como de chiqueo más marcado. Ajá. Claro. Claro. Más apegado, simplemente que el propietario siempre es perrito de brazos. Abrazado. Y eso Sí. sí tiene mucho que ver en lo que es justamente por esta impronta de cómo crece el perrito. Entonces, ya entra es un perro que es apegado a su propietario, que es demasiado chiqueado. Entonces, pues llegan, no se quieren ni poner en la mesa de exploración del perro, se quiere quedar en brazos. Y sabes qué, yo en ese momento yo empiezo a hacer una serie de preguntas, nunca me enfoco directamente en el paciente, no lo reviso luego, sino que me empiezo a enfocar en lo que son Sus preguntas, datos. lo que son amnesis, lo que es justamente su historia general, porque está llegando. Entonces me pongo a platicar con el propietario. Y yo veo pues el perro simplemente pues apegado, templando, viendo hacia pues a la propietaria, pues sácame de aquí. Lo mordemos, ¿qué onda? Yo simplemente me acerco pues tranquilo, lento, y pues empiezo a manejar un poquito, nunca me acerco directamente a la cabeza, porque son perros pues muy nerviosos y a final de cuentas ya así de plano no... siempre el propietario es una situación trabajar con él, con ese tipo de perritos, porque él pues es... hay propietarios muy aprensivos, pues. Entonces que simplemente pues les tengo que literalmente quitar al perro, ¿sabes qué? Oye, me lo permites y así. Y ya cuando vienen conmigo, simplemente el perro pues muchas veces queda como chocado de, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo se atrevió? ¿Qué hago exactamente? Entonces sí, ya son manejos que pues ya hay con este tipo de perros pues chiquitos, que no siempre pasa, al final de cuentas también hay perros chicos muy bien manejables. Ajá. Ok. Pocos, pero sí. Sí pasa. Al final de cuentas también en perros grandes también pasa. También te ha pasado. Exactamente. Pues obviamente muchísimo más complicado manejar Sí. un perro grande y reactivo, agresivo, miedoso. Sí. Que un perro chiquito. ¿Cuál te ha mordido más? Los pequeños. Sí. Yo también, definitivamente tengo más Sí. mordidas de razas pequeñas que de Ya razas vamos a grandes. empezar con las mordidas. Ya vamos a empezar Presuma con sus las mordidas. No, pues sí, yo sí te quiero preguntar justo. Entonces, ¿Te acuerdas tu primera mordida? ¿Cómo fue? ¿Y cuál fue la más fuerte de todas? Hablando de perros o hablando de gatos, no sé, la herida más fuerte que te hayan hecho. mira, así como que acordarme, mi primera mordida prácticamente. Se revisa prácticamente- todo el cuello. Está pensando sus 300 Una, mordidas. 2, 4, 20. En los dedos, pero ya de hace mucho que pues ya no se marcan mucho, pero irónicamente Ya. son las que más, pues más te Sí, caen, ¿verdad? me la Sí, cuentas. aquí, Pues que aquí, son aquí, lo aquí. que usas. Es todo muy el tiempo. sensible. Sí, sí, sí. Pues te queda como un poco de fibroso Sí, a lo largo de sí. los años, como que así cala, ¿no? Ya después, como de las que ya se ven, por así decirlo, pues fue una fue de cuando estaba trabajando aquí, justamente. Yo la recuerdo. ¡Hola! Yo la no me- recuerdo. Sí, sí, claro. Un chaparrito que pues era un poco aprensivo con la propietaria en el Sí. momento, que pues estaba acabando la clase, que me acerco a la propietaria, pues básicamente se me abalanza, meto el brazo y le doy el sacón. Y digo, a ver si ya con eso se queda como calmado, todavía no lo intervine, pero ya para eso ya me había mordido una parte de ¿cómo se llama? Del brazo. Oh. Entonces ya, Mira, yo ya iba abierto de aquí y todavía él sigue pues impulsándose hacia mí, todavía presionándome. Sí. Entonces pues ahí fue cuando meto ya ahora sí el otro brazo, que ahí fue donde fue esta otra mordida, y pues ya lo someto sin, ¿cómo se llama? Sin golpearlo, sin nada, simplemente Sí. pues Ajá. someterlo al piso. Para que no La lo estén gente, mordiendo. a ver, la gente que nos está escuchando no tiene ni idea. No, O sea, no. ahorita lo Fue está, una lo está escena- tratando de explicar, pero yo estuve ahí y fue, o sea, fue muy impresionante ese Sí. momento. Sí. Porque, o sea, pues eso, no te rendiste. Sí, sí fue como, o sea, porque en ese mismo día ya había mordido O sea, yo de a ese Lu. perro, yo tengo 3 mordidas. Sí. Tengo Sí. una Yo aquí que tengo fue una. ese día, tengo otra acá que fue otro día y tengo otra acá de otro día. Sí. Diferentes, chiquitas, pero la tuya sí fue una Sí, pelea. Sí, sí, sí. Sí. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo. Yo cuando estoy encima de él, pues yo estaba sometiéndolo todavía, presionando, no lastimando, a final de cuentas. Y él pues simplemente no cedía y no cedía. Sí, no, No, era muy cabrón, era muy aferradísimo, cabrón, sí. aferradísimo. Simplemente no aceptaba de que pues no, ya yo estaba encima de él, pues. Y ya fue cuando yo le pedí ayuda a Pablo. Pablo ya con una correa, se la colocó.
y Pablo lo deja jalado y en ese momento yo simplemente pego el brinco para atrás. Jalado, y ya simplemente Pablo pues ya lo estuvo Ya lo controló. Ya fue cuando ya todo se empezó a calmar. Dios de mi vida. Ya para eso, pues yo me veo los brazos y pues era puro tejido de adipos o pura grasita que se me había abierto. Adentro, pues. Ay, pero se veía horrible. Sí, hasta eso no se veían tendones ni venas, pero pues se veía muy aparato. Y muchísima sangre, ¿no? Sí, es una parte muy mucha sangrona. sangre. Y pues ya después ya nos fuimos justamente a la Cruz Verde, me acuerdo de las águilas. Sí. Y iba pues con los brazos así. Llegó con sus bracitos así todos sangrados y yo, ¡ay, Para que tengan contexto, ese perro sigue siendo tu paciente, ¿ah? Sí. no, y se queda en tu casa. Y se queda en tu o casa sea, y todo el río, para que la gente no vaya a Sí, pensar que no así se como quede de, con una idea. Ay, ¿qué onda No. con... ¿Y qué pasa con el Saludos, perrito? que andas por aquí. Sí. Saludos. Sí. Oye, Ya, Sebas. Es muy, muy querido el se queda hasta la fecha ahí en mi... Duerme Festejo conmigo. el cumpleaños de mi Duerme gorda. conmigo. Es mi almohada, Sí, dice tal cual, Sebas. tal cual. No, se roba a veces Es mi neta. cama. Tal ya, cual, sí. se queda a Hijo dormir de con su él y todo, madre. sí. Ay, qué chido, Oye, qué ¿y chido. siempre ha existido este Sebas sin el miedo a que te puedan lastimar los perros? ¿O hubo una etapa de tu vida en la que sí le tuviste miedo a...? Obviamente cuando iba entrando. Antes de campo. No, y desde la formación de la carrera, pues a final de cuentas está ese manejo. A final de cuentas Sí, Claro. sí, te simplemente expones en a las todo campañas eso. de vacunación antirrábica, pues, Ya. llega de todo. O sea, llega gente con gatos en costales así de... Ay, yo creo que los pues, gatos de está arpilla, cañón, ¿no? ya. Llegan perros también pues que no se dejan ni manejar. Claro. Entonces como Ya. que el piquetito y vámonos. Sí. Y a partir de ahí, que pues en ese entonces pues estábamos muy poyos, la verdad. Muy nosotros, verdes. Muy verdes, pues es ahí te empiezas A curtir. pues, a instruir, a curtir en ese tipo de manejos. Pues. ¿Por qué? Porque pues es necesario. Sí, claro. Y son en las condiciones pues más... pues un poquito más precarias que dicen no tienes en un consultorio, no tienes como todo el Claro. equipo a la mano y pues le tienes que decir a la gente pues sabe que pues agárremelo y como pueda y pues ahí va. Sí. Y pues ahí va y a partir de ahí pues uno empieza pues ahora sí A prueba y perderle error. el miedo. Ujú. Y pues ahí es cuando pues malamente a uno le pasan más cosas, pero es cuando más No, aprende. pues es experiencia. ¿Tu Sí, mordida más sí. fuerte entonces cuál es? experiencia. Mi mordida más fuerte. O sea, más aparatosa, Que me haya ¿será? dejado como secuela, ¿no? Afortunadamente. Ujú. Pero yo creo que la más aparatosa, pues sí, se La de puede decir que Luquica. prácticamente la de aquí. Y digo, aquí también tengo otra. Esta me acuerdo que me dolió mucho, esta me la hicieron en la veterinaria. Era una perrita que estaba de pensión, son unos módulos de jaulas. Y yo la voy sacando para limpiar su jaula, ¿va? Y en el momento se dejó manejar bien y todo. Y en el momento que la regreso, se me da la vuelta inmediatamente, así sin dar signos de nerviosismo, de estar así tranquila. Como Le explotó la tacha. Exactamente, un lenguaje corporal pues, bastante neutro. Ujú. Se voltea y me agarra de aquí, con lo que son los dos colmillos. Esta sí me dolió muchísimo. Ah, sí, ya vi. Aquí está lo que es el primer colmillo y aquí está justamente con las meras zonas de punción, así que no me desgarró ni nada, pero justamente me hizo un punto de presión aquí que me dolió muchísimo. Claro. La agarro, pues la empujo nada más y le cierro la jaula y pues ya le salió el chamuco y ahora sí Sí, ya. Se puso salvaje. ¿La conociste realmente? Exactamente, pues, salió ahí. simplemente ahí fue tal cual pues una reactividad, porque Sí. no lo demostró ni Sí, nada. sí. Simplemente de un momento al otro fue pum, tam, No te dio tam, señales. exactamente. Y ya en ese momento pues ya me empiezo a lavar y digo, pues aquí me quedo a terminar mi turno, ¿no? ¿Cuál? A las 2 horas yo tenía la mano hinchadísima. Uf. Y eso que nada más fueron los 2 puntitos. Bueno, al final de cuentas pues ya pues simplemente te tomas un ibuprofeno y pues, Ujú. le das. Sí, porque A pues no hay darle. nada que Exactamente. puedas hacer. Ujú. Oye, y por ejemplo ahí, que este es un dato bien interesante, la dueña o el dueño, Ajá. cuando va por el perro y que le dices, ¿qué pasa esto? ¿Cuál es su reacción? Es como de, ya me lo esperaba, o el Sí. clásico de, jamás, nunca en la vida había hecho algo como eso. Es mixta. Es mixta,
sí pasan esos dos tipos de situaciones. Muchas veces cuando el perro pues ya tiene ese tipo de comportamiento, ya te avisan de antes los propietarios. O sea, llega, te dice, pues es agresiva, es Sí. agresiva. Sí, de repente como que no le gustan algunas cosas y eso. ¿Y ella te habían avisado algo de ella? Ahí sí no me avisan. No te... Pero sí, un poco me gusta Y la... Es que probablemente ese ya es el tema. sabían, Aquí ya nos pasa sabían. bien seguido eso, como que la gente le da vergüenza o cree que uno le va a cobrar más o no sé Sí. por qué. Que no, el perro súper tranquilo. Oye, y alguien, no, para Ya nada, ha súper mordido a sociable. alguien. Y en cuanto se va el dueño, el perro se transforma Ya en ves. Hannibal Lecter Sí. y se pone agresivísimo. Y los dueños de que jamás, pero luego ya en las entrevistas posteriores, bueno, una vez, y ya es como de no manches, y hasta ahorita ya que me mordió Ya me le tiene dices. media nalga al Ajá, cartero. no, sí, es que sí mordió un niño una vez, y una vez a mi mamá, y Sí, entonces ya sí. ahí es Pero cuando no pasa sale. nada. Pero no pasa chiquito, nada. nunca se había puesto como esta vez. Nomás le arrancó un pedazo. Oye, Sebas, El pedazo del brazo. ¿y qué sientes que ha sido lo más difícil de tu carrera como médico veterinario? Yo creo que el acercamiento perro propietario en lo que son las pérdidas, en lo que son las eutanasias, yo creo que ha sido de las cosas como más fuertes que me toca vivir todavía hasta la fecha. A final de cuentas, pues uno nunca te acostumbras, la verdad. Pero siempre es un tema pues muy, muy delicado y que pues malamente tiene que suceder. Pero sí creo que es todavía de las cosas que siempre pues no me acostumbro y que toca hacer pues bastante malamente. Sí. Y pues a final de cuentas uno pues ya está como muy familiarizado con esos términos de que en el momento que tenemos como un pacientito terminal, un pacientito renal, que ya prácticamente lo que es la medicina, un paciente oncológico también, que ya lo que es la medicina ya hizo todo lo que pudo por él y ya no se puede hacer como nada más pues adelante, pues se toma lo que es la última opción, que simplemente pues es dejarlo de sufrir, ¿va? Es una cuestión que yo he desarrollado mucho tacto con los propietarios con el lapso de los años. A mí me pasó personalmente, yo tuve que eutanasiar a mi perro personal por un osteosarcoma, por un cáncer de hueso directamente que estaba a la altura de lo que es el cráneo. Y yo en el momento que él empezó a convulsionar como tal, yo le dije, sabes que yo no quiero esto para ti, yo simplemente te voy a dar como esa salida, ese descanso, porque pues no te lo mereces. Pues. Sí, no te mereces sufrir tanto. Sí. Exactamente. Entonces, Qué duro. siempre es el acercamiento que tengo yo con los propietarios cuando pasa este tipo de situaciones malamente, pero que a final de cuentas, pues son cosas que pasan, a final de cuentas, ellos tienen un pronóstico de vida mucho más corto que nosotros, Sí. Claro, ¿va? claro. Y ahí es donde cambian ya con un poquito lo que son las variaciones, porque siempre lo que son los perros pequeños tienen mucha más tendencia a vivir más años que lo que son pues Los perros perros ya de grandes. talla grande. Ujú. Principalmente porque pues, no es lo mismo cargar un esqueleto de 60, 70 kilos de un gran danés Ujú. que de unos 1 o 2 kilos de un chihuahua. Entonces, Claro. luego tenemos a rato chihuahuas momias de 18 o 20 años que pues ahí simplemente siguen y dicen, ah, cara, pues Y además también justo eso, como, híjole, yo creo que, porque una cosa es que el era como de que un accidente, evidentemente, o una enfermedad en la que la enfermedad misma pues hizo la situación, pero otra cosa es como tomar la decisión de ayudar a que eso pase, Sí. ¿no? Y entonces, eso, yo por ahí había escuchado, tú debes saberlo, que justamente el veterinario es el especialista que más temas psicológicos tiene aunado a su chamba. Todos tenemos problemas psicológicos, en cualquier rubro, pero sí, pues la veterinaria, justamente por este tipo de cosas, y también supongo, porque también lo he visto en algunos de tus pacientes, que a veces tú como especialista, pues le echas muchas ganas a la cirugía, que híjoles, que creemos que no se va a salvar y no le hacen 30 horas y muchos cuidados y que no se abra y todo, y luego la regresas al dueño y el dueño, pésimo dueño, súper mal cuidador de toda la chamba y de todos modos fallece el perro, ¿no? Entonces, creo que
entre que ayudas a algunos al tema de la eutanasia, entre los malos dueños que te topas, entre todo eso, siento que es como una bola pues sí, de situaciones emocionales muy densas, ¿no? Exactamente. Así como digo, hay propietarios muy aplicados, propietarios que neta los felicito, Sí. de que te siguen así la receta, las indicaciones al pie de la letra, porque es gente que tiene esa importancia por sus mascotas, pero también así como dices, hay gente que simplemente, no sé si sea por cuestión de indiferencia, no sé por qué cuestión sea, pero que simplemente pues no tienen como esa atención posoperatorio. ¿Ok? Posoperatorio o poshospitalización. Y entonces, pues a ratos cuando empezamos con situaciones, complicaciones y así. Y pues es ese tipo de situaciones con las que se tienen que llegar a tratar. Justamente con este tipo de los pacientitos que uno pues le echa tantas ganas que salga adelante y luego a veces lamentablemente pues no son compatibles con la vida. Todo este tipo de cuestiones tan fuertes, volviendo al tema de lo que me comentas de las cuestiones psicológicas, ¿verdad? Entonces, pues son cargas muy pesadas, pero creo que lo que vale la pena es como ver a tus pacientitos salir adelante, ¿va? Eso creo que sí levanta como muchísimo el ánimo, la moral, y creo que vale muchísimo más la pena de todas las situaciones que se llegan a vivir. Qué chido. Al final eso. de cuentas, pues son inevitables, ¿va? Sí. En el Oye, tipo de Sebas, mundo que vivimos. y por ejemplo, digo, un poquito más de lo de la eutanasia, y para que la gente también lo sepa un poquito, si hay un momento donde el propietario te puede decir, pues manténlo con vida. O sea, no importa que no pueda caminar. Yo me acuerdo que una vez me dijiste que no pierda su fin zootécnico. Me gustaría también que le explicaras un poco a la gente de qué se trata eso. Y pues neta, o sea, decirle a la gente, pues cuando ya es momento de decir, ¿sabes qué, carnal? Pues aquí ya, o sea, ya tienes que tomar la decisión, pues. Y postergarlo a lo mejor puede llegarse a interpretar como maltrato o algo así. Mira, ahí sí es un tema como un poquito, ¿cómo decirlo? Como un poquito ambiguo de cómo se tome. ¿Por qué? Porque hay gente que apenas así su mascota empieza a sufrir poquito, de que dices que no, yo quiero la eutanasia. Y yo siempre les comento, es que sabes que tiene posibilidad, tiene lo que es la posibilidad de manejar una calidad de vida. O sea, yo en ese tipo de situaciones, yo sí les comento que pues no es una vía lo que es la eutanasia, si creen que vayan a otro lado, porque pues con la pena pues no se nos va. ¿Va? Y hay veces que justamente lo que volvías a lo que es el tema de lo que es el fin zootécnico. ¿Cuál es el fin zootécnico? Principalmente lo que son los perros de compañía, ¿va? Obviamente tenemos varios fines zootécnicos. Tenemos lo que son los perritos de compañía, perritos falderos, perritos chiquitos que simplemente es pues tal cual, perros justamente de guardia de protección, ¿va? Que a final de cuentas en el momento, volvemos a eso, un perrito de guardia de protección, en el momento que pierde su fin zootécnico, que es pues justamente lo que es la guardia, pues pasa a ser perrito de compañía, ¿va? En el momento que tú ya no puedes manejar una calidad de vida, que ya lo que es la medicina hizo, pues todo por lo que es tu mascota, si ya él está sufriendo, si ya no puedes quitar lo que es ese dolor, quitar lo que es esa incomodidad, quitar lo que es esa ansiedad, pues prácticamente de molestia todo el tiempo, pues únicamente pues tenemos lo que es la última salida de lo que es pues el descanso digno, lo que es una despedida digna, que es lo que es la eutanasia. Yo siempre se lo platico a los dueños, porque hay propietarios a lo mismo que me comentabas, que lo quieren extender muchísimo y literalmente los tenemos en cama, entubados, sedados, del dolor tan tremendo que tienen, porque en el momento que empiezan ellos a levantarse, lo que es la sedación, pues empiezan a gritar de dolor literalmente. Y hay propietarios que lo tienen así. Obviamente nosotros pues no podemos hacer nada por medio porque es pues la cuestión ética, ¿va? Y la elección del propietario, pero pues siempre les planteamos esa situación a los propietarios. Saben que pues ya no hay como mucho que hacer. Quieren, pues lo extendemos, pero pues no va a ser calidad de vida. No tiene sentido, claro. Hay gente que es muy flexible, pues muy entendible en este tipo de situaciones y dice, pues sí, hasta aquí. Hay gente que por la aprehensión tan marcada que tienen ellos a sus mascotas, los quieren extender hasta donde aguanten, a pesar de todo lo que le expliques. Son cuestiones propias de cada propietario,
pero son cuestiones que pasan en lo que es la cuestión de la eutanasia. ¿Va? O sea, le recomendarías a la gente que si ven mucho dolor o si ese dolor ya no se puede controlar, pues que... Si es un dolor que es incontrolable, ¿para qué? Digo, al final de cuentas, pues son preferencias propias de cada quien y es una cuestión pues como muy delicada, con pincitas de tocar. Pero cuestión médicamente y éticamente, yo pongo el caso de mi mascota, de mi Valentino, en paz descanse. Yo lo fui extendiendo lo que pude hasta que hubo un momento, y al final de cuentas todavía lo podía generar un poquito más de tiempo de vida, extenderlo más. Pero en el momento que él empieza a convulsionar, mi perrito, justamente porque ya estaba oprimiendo lo que es el sarcoma, justamente en la cabeza, estaba oprimiendo su cabeza y él empezaba ya a convulsionar, yo no le iba a hacer una cirugía mayor prácticamente, a retirar hacerle una craniotomía y ese tipo de cirugías pues ya tan radicales prácticamente, que digo pues ya no, ¿para qué? Digo, ¿para qué? ¿Qué tanta calidad de vida le voy a ofrecer a él después de esto? ¿Cómo lo voy a tener yo a él después de esto? ¿Qué perfil ético? ¿Qué me va a dejar pues a mí también tenerlo así? Pues entonces uno simplemente pues piensa, porque es una decisión muy difícil a final de cuentas, no hay regla para una eutanasia, no hay, porque son siempre escenarios diferentes, siempre lo que es el propietario pues también tiene un perfil diferente, entonces situaciones muy 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 complicadas de manejar. Pero uno siempre le plantea al propietario pues estos escenarios de cómo pues de ya para no dejarlos a ellos básicamente pues extenderles ese sufrimiento, ¿no? Claro. Y sin duda sí, o sea, digo, hasta lo que llevamos ahorita, sí me quedé como de, ay, o sea, no me esperaba como tantas emociones tan fuertes, porque pues sí son emociones muy, muy fuertes, sobre todo tomar ese tipo de decisiones. ¿Alguna vez pensaste, o sea, como ya teniendo todo esto encima, lidiando con las personas, sobre todo cómo manejarlo, incluso con personas que no aceptan una pérdida de su mascota, que evidentemente es muy fuerte también, personas que incluso pues ni siquiera se lo esperaban, que lo llevaban nada más a revisión y salió que pues ya tenía algo muy desarrollado y que se tuvo que dormir el perro? ¿Tú pensaste en algún momento de tu vida en pausar la carrera que llevabas? Pausarla como tal definitivamente no, pero sí hubo obviamente pues hay situaciones que uno decía, ay caray, pero pues a seguirla a final de cuentas, porque sí, pues son situaciones muy fuertes a final de cuentas. ¿Qué fue lo que te motivó a quedarte ahí, permanecer? Yo creo que el avance de los pacientes y como ¿cómo decirlo? Como esa felicidad de los propietarios, ver el buen trato que van saliendo sus mascotas adelante, como el agradecimiento de los propietarios, ¿sabes qué? Pues, o sea, me ayudaste, e inclusive hasta los mismos pacientes, que se nota lo que es el agradecimiento en ellos. Lo que es el hecho justamente de quitar lo que es esa molestia, ese dolor, ese problema, ¿va? Que va hacia ellos, yo creo que eso es lo que, pues prácticamente lo que más me motiva y hasta la fecha pues todavía me empuja a seguir adelante y pues seguir, a final de cuentas, seguir creciendo en conocimiento. Todavía falta muchísimo adelante de seguir estudiando. Pues. A huevo, qué chingón. Sí. Qué chingón. Yo quiero hacerte una pregunta también acerca de tu educación. Para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor está pensando en ser veterinaria, ¿qué le dirías? Yo les digo que a final de cuentas muchos van por lo mismo, por la pregunta original a la que volvemos. Tal cual en el salón, así el primer día que nos hicieron la pregunta, ¿por qué entraron aquí? 90% de las personas respondían eso. Y el otro 10% porque mi papá es... ¿Sí? Porque me va a dejar su veterinaria. También, mi papá. También, pues tengo que seguirle el jale. Pero sí, tal cual. Entonces, ¿qué les diría yo a las personas que están motivados? Es una carrera que es fuerte sentimentalmente, éticamente. Es una carrera
que es pesada, pero que tiene sus frutos, como les comentaba, de justamente ver pues sus pacientes, el hecho de tú, todo lo que estudiaste esos 5 años más, y aparte realizaste algún diplomado, una especialidad, sí. en lo que es un paciente en específico, todo lo que son las terapéuticas, todo lo que son los manejos quirúrgicos, todo lo que son justamente pues técnicas de manejo, y estarlos aplicando a un paciente y ver que ellos estén respondiendo, que estén saliendo adelante, que vengan de otros lados y te digan, es que ya le hicieron tantas cosas y no, y en el momento que uno llega, pues el hecho de poder sacar esos casos es como muy cálido, pues, muy cálido poder sacar adelante ese tipo de situaciones, ¿va? Obviamente hay casos que son complicadísimos, que inclusive pues yo he tenido que llegar a derivar, porque también hay un momento que uno pues tiene que decir, sabes que no puedo, claro. y pues terminas derivando, a final de cuentas, lo que es el apoyo entre el gremio Sí. de médicos, que a final de cuentas uno tiene que decir, ¿sabes qué? Pues te lo mando para acá, pasó esto, ya le hice esto, no sale, le das sobres, va. Y ahí es donde también se apoya mucho el gremio entre ellos, pues. Yeah. Entonces, ese tipo de cuestión yo creo que es lo que motiva, pues principalmente elegir lo que es la carrera veterinaria, ¿va? El hecho de poder, pues, aliviar esa molestia, aliviar ese dolor, y a final de cuentas, pues uno tiene que tratar con los propietarios. Yo me acuerdo cuando inicié en la carrera, decías que yo no quiero tratar con gente. A final de cuentas, con los que más tratas, ¿sabes? Con los animales, sí, exactamente. Claro. Nos pasó exactamente lo mismo. Sí. Yo, mira, mejor con animales, sí, de todos modos. Sí. Es que pues también en el adiestramiento, digo, no es ajeno, pues también te encuentras muchas veces con este tema, ¿no? De que, o sea, a lo mejor tú pierdes, o sea, incluso hasta se te va el sueño en algunas ocasiones muy extremas, pero sí de que le estás pensando al paciente, pues, o sea, en tu caso, en mi caso, pues a los perros, ¿no? Y te ha tocado, pues, que te hable, oye, fíjate que esto y tal, y hasta te platico todo el caso. Y luego, pues, llegar y que el dueño, o sea, pues ya no le quiera dar como la misma constancia. Y o sea, eso deprime bastante. Y justo creo que tú me habías comentado en algún momento que era el oficio, es la profesión con más... Bueno, ahí nos censuras la palabrilla porque si no YouTube nos castiga. Le ponen el bip, pero es con más... Es correcto. ¿A qué crees que se deba eso? Por lo que son los tratos, como te comentaba, con el paciente, que a lo mejor un paciente que le tuviste inclusive, porque uno también genera apego, a final de cuentas, claro, a sus pacientes, ¿va? Hay pacientes que llegan y tú tienes ese clic con ellos. O sea, te relacionas emocionalmente, obvio, porque eres un ser emocional también. Exactamente, claro. Y a final de cuentas es algo bueno porque también es motivación para seguir adelante, para tratarlos a ellos, le echas más ganas con ellos. Pero si por alguna razón estos pues no son compatibles con la vida, es cuando uno pues son golpes muy fuertes, pues, por ese tipo de situaciones, por el trato a veces de los propietarios. Hay propietarios que llegan que no entienden, a final de cuentas, así lo recalco, no entienden el tipo de contexto en el que está su perro, y uno le dice que, ¿sabes qué? Pues a final de cuentas no es compatible con la vida, no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Realizar, y ellos pues simplemente no comprenden y piensan que es culpa de uno que su mascota haya fallecido. Y es algo que se trata mucho con pincitas con los propietarios y se les explica de 1000 maneras, porque uno pues ya sabe cuál va a ser el desenlace, claro, además a veces de ciertos pacientes, ¿va? Y pues uno teniendo ese conocimiento y luego todavía, porque malamente uno se empieza a desensibilizar en ese tipo de sentidos, porque pues ya dices, o sea, va a ser el desenlace de esta que yo ya sé qué va a pasar. Va a fallecer, y ahorita voy a tener el propietario cuando fallezca justamente diciéndome que pues no hicimos nuestro trabajo, y así, ese tipo de situaciones, ¿no? Son situaciones pues muy frustrantes. Hay gente que las toman pues muy mal, por eso lo que es la tasa de los decesos, como comentábamos, y hay gente que pues simplemente se va desensibilizando a lo largo de esto, que simplemente, que siempre sigue siendo calador. Y, por ejemplo, fíjate que hace un ratito que no lo escucho, pero hubo un tiempo, a ver, profesionales
no tan profesionales o no tan éticos hay en todos los rubros, ¿no? Supongo, igual el contador, igual el abogado, igual el maestro, todo. Pero luego salieron este tipo de casos en donde incluso, no recuerdo dónde fue exactamente, pero que un perrito falleció en una veterinaria y los dueños alegaban que era, y hasta lo lincharon al veterinario. Entonces, híjole, ya eso todavía le suma una peligrosidad adicional, porque de por sí la veterinaria es una profesión peligrosa por todo el tema psicológico que conlleva, pero además conllevas incluso situaciones de dueños que están totalmente dolidos por el fallecimiento de su mascota, que a veces, muchas veces ellos se ocasionaron, ¿verdad? Pero o que llevaron fuera de tiempo, o que no hicieron lo que se tenía que hacer, no se preocuparon cuando era el momento de preocuparse, y a final de cuentas pasa, y luego la bronca es del veterinario, ¿no? Porque, digo, sí entiendo que haya veterinarios que no sean buenos veterinarios, pero en ese tipo de cosas todavía le sumas un grado más de peligrosidad a tu trabajo como tal, ¿no? Exactamente. Hubo un caso muy resonado por ahí, no voy a decir justamente dónde fue, pero fue un caso de, pues justamente un propietario que llevó su mascota. La mascota ya venía mal, venía justamente, pues ya perforada justamente de un hueso, a final de cuentas, tuvo una hemorragia. Se les comentó que tenía mal pronóstico su mascota, otra cirugía, salió, obviamente falleció desde el inicio, ya se les había comentado que era un muy mal pronóstico. Y volvemos a lo mismo, el propietario pues no tuvo la cabeza para procesar todo justamente eso, y en otra vuelta que se dio, justamente entonces son tipo de situaciones que pasan malamente. Y pues que a final de cuentas pues uno tiene que estar blindado en este tipo de situaciones. No manches. Está muy cañón. ¿Y tú cómo? ¿Eso pasó aquí en México? Sí, pasó en México. Hijo de su madre. Sí, y no hace tanto, no hace tanto, hace unos años, pero sí. Un paso que pasó por ahí. ¿Tú cómo manejas ese tipo de situaciones, por ejemplo, hablando de los dueños que, pues, sí, o sea, hablando como de la aceptación ante este tipo de circunstancias? Que no va a ser tan aceptado el pronóstico. A mí me tocó una vez, por ejemplo, que cuando llevé a mi perro que le dislocaron la mandíbula a un hospital, yo nunca había ido a un hospital veterinario, no había tenido la necesidad de llevar a alguno de mis perros. Era de que vamos a llevarlo al veterinario, le ponían sus vacunas y listo. Pero pues no es lo mismo llegar a un hospital veterinario y ver tantas cosas, tantos pacientes, y me tocó la mala suerte de ver cómo literal ya bajaban los veterinarios con las cositas de los perros, y pues aquí están, y pues el perro no tuvo como la suerte, ¿no? De volver a estar aquí con ustedes. Pero sí me tocó ver a 2 personas que se pusieron, pero sí como locas. ¿Con el veterinario? Buscando al veterinario porque para pues, quererlo cuchillar. No creo que tan fuerte, pero sí pues como entre molestos, Sí, y pues claro. es una noticia dolorosa también. Pero tú cómo lo manejas, porque incluso siento que hay veterinarios que pueden ser también como insensibles, esa parte de la empatía que se tiene que mostrar al momento de poder pues darles una noticia tan fuerte. Como es que tú lo manejas con tus pacientes? Exactamente. Mira, primero que nada, siempre tienes que ser muy transparente en ese tipo de situaciones. Siempre tiene que haber una transparencia total de la situación que pasó, de cómo pasó. A mí me ha tocado reportar justamente, pues hacer mis reportes de justamente las situaciones especificadas de cómo pasó pues esa situación, ¿va? Ser muy transparentes, ¿no? Eso yo creo que es la base de todo, ¿no? Ser transparente en este tipo de situaciones, y pues a final de cuentas pues uno ya sabe todo el panorama que hubo atrás y sabe que va a ser difícil. Inclusive ya van llegando como perfiles de propietarios que tú sabes, este propietario malamente pues va a ser... Sí, va a haber una bronca. Va a ser una bronca. Exactamente. Pero pues uno tiene que seguir exactamente el mismo protocolo con toda la gente, exactamente. Claro. Entonces, pues al final de cuentas se tiene que tocar lo que es la noticia de la manera más profesional, más ética,
y pues teniendo una empatía con el propietario, a final de cuentas, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, como dices, Betty, pues todavía hay gente que empieza a ser, pues, que tiene pues literal un ataque de histeria en la veterinaria, pues en el consultorio, que literalmente a veces incluso hasta llegan pues a hacer destrozos en tu veterinaria. ¿Te ha tocado? Sí, no voy a decir dónde, pero sí. Ayer, dice. Hace rato. No por quemar a... Yo pensé que ibas a traer acá chisme. O sea, ¿qué ha sido lo más grave que te ha pasado de que un dueño que tomó muy mal la noticia? Pues gente que se pone a destrozar literalmente el consultor, Aventarte el todo. escritorio. Y pues obviamente pues tú no vas a meter manos ahí, ¿sabes? No. Simplemente que Pues qué, pues Desfógate, dale, carnal. desfógate. Ajá. dale, desfógate porque si no pues luego simplemente le estás echando más leña al fuego. Claro. Claro, Entonces simplemente que pase lo que pase, que pase malamente, que es el patrimonio y demás pues Sí. de uno. Pero pues a final de cuentas son cuestiones que pues ya sabemos cómo están lo que son las redes sociales hoy en día, cómo está todo muy... cómo se puede malinterpretar Claro. una situación fácilmente y pues uno quedar como el malo. ¿verdad? Sí. Simplemente esto que estamos grabando, o sea, alguien lo puede cortar y hacer y ya te sacaron de contexto, güey. O sea, ya No, eres la funa Exacto, está sí, gratuita sí, sí, ahorita exacto, en exacto, YouTube. Una exacto. es tremenda. La gente te echa broncas y nos ha pasado, hemos tenido casos donde directa o indirectamente, o sea, atacan sin saber absolutamente nada, ¿no? Exactamente. Sí, No, sí está y muy de cañón. cosas a veces sin sentido. Les cuento rápidamente. Una vez estaba yo grabando un TikTok, teníamos a un pitbullcito acá que le encantaba revolcarse en la popó. O sea, de que alguien había hecho del baño ahí y en lo que yo iba a recoger, el perro ya andaba, hijo de tu madre. Entonces, estaba muy de moda un audio de Tatiana que decía de que no me quiero bañar, no sé qué madre, ¿no? Entonces dije, se me hizo curioso de que lo vamos a bañar de todo, porque lo bañábamos diario. Sí, pues, diario. Lo voy a bañar diario y le voy a subir un TikTok con ese. Pero el perro, o sea, de que lo agarraba así, corría con la manguera y el perro corría. Evidentemente aquí no somos Estilistas. O sea, no tenemos como las herramientas. Pues sí, la madre esa para poner al perro y ponerlo o sea, era pues algo de que aquí lo agarras tú con la correa y yo le doy con la manguera, le damos jaboncito y ya, ¿no? Lo amarro un árbol. Entonces, el chico que me estaba ayudando, justo, no podía, y yo, párate bien, y el perro, pues, estaba pesadote y no lo podía. Entonces, lo que hicimos fue justo eso. Había una rama que estaba ahí de que aquí lo amarro, evidentemente no estaba ahorcando al perro, solamente lo estaba para conteniendo, sostenerlo, claro. porque el chico no me podía ayudar a dejarlo quieto. Yo lo andaba correteando ahí con la manguera. No manches, o sea, 3,000, jajaja, qué divertida, no sé qué, y una persona, ¿pero por qué estás ahorcando al perro? O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Y yo así de, señora, lo estoy bañando, relájese un buen, o sea, Madre. hay gente loca, o sea, y hay gente Sí. extremista, y hay gente que nada más, una vez que fui a hacer una entrevista a TV Azteca, bueno, no sé si se puede decir, pero bueno, ya que le dije. Sí, no hay bronca. Y ellos eligen el tema y me dicen, Lu, vas a hablar de tal tema, ¿no? Y llegué y me dijeron, vas a hablar de cuando tienes un nuevo cachorro en casa, cuando acabas de adoptar un perro. Justamente como por estas fechas. Y yo, perfecto, hablamos de eso en el tema, se sube a redes sociales y no manches, una señora de que ahora por tu culpa ya nadie va a adoptar perros grandes, pero qué inconsciencia. Y es como de, Sí, señora, relájese un buen. O sea, Sí, está híjole, cañón. la gente está muy loca. Solo estábamos Sí, hablando de desproporcionado. cachorros. Solo di el tip de que me estaban pidiendo. Entonces, sí, la gente está muy, muy loca y Desproporcionado. sobre todo en temas de ahorita el animalismo, pues, ¿no? Está como Sí. muy, muy crecido. Y Pues gente humanización. que nada más tiene la boca, o sea, que nada más usa la boca porque la tiene, ni siquiera conecta con las ideas, ni entiende el porqué de las situaciones. Y dice tontería y media. Entonces, sí, además, esa persona te llega con su perro, porque normalmente son las personas que menos cuidados tienen, o sea, le encanta quejarse hacia afuera y son las que menos cuidan. Te aseguro que te llega una de esas Dilo, al sin consultorio filtro. con Uno a la su perrito, Sí. Uno a la a semana. cada rato, y no manches, pues sí debe ser muy estresante, muy, muy, muy cañón, manejar las emociones de los dueños. Sí, pues como dices, es muy estresante de entrada, Sí. de hecho.
Pero a final de cuentas uno pues lo hace por la profesión. Lo hace por la profesión y pues dice, pues a darle y vas con el mismo perfil, volviendo a lo mismo, ¿va? Teniendo tú ya tu plantilla de protocolo. Sí. Y luego a final de cuentas terminas sabiendo tratar a esos propietarios. Malamente teniéndoles que dar por su lado. Ay, sí, creo que sí. Exactamente. Porque al final de cuentas es el propietario difícil que ya entra y pues simplemente sabes que le das por su lado y le pones ahí unos pelitos más de ti y tanta, ¿verdad? Porque sabes que al final de cuentas vas en una situación complicada de manejar. Sí. Ya. Entonces uno se empieza a borrar ese tipo de situaciones. Oye, y o sea, ya hablando como de la parte interna, o sea, fuera de todo lo externo que se pasa dentro de esta carrera como tal, ¿te ha tocado capacitar gente? Sí me ha tocado capacitar gente. Y fíjate qué bueno que llegaste a ese tema porque es un tema que me gusta mucho. Okay. Es un tema que se me hace muy bonito. ¿Te gusta capacitar gente? Es algo que me gusta mucho y que me genera mucho como ese regocijo, ese confort. Porque me ha tocado en hospitales que llego, de que, doctor Sebas y demás, ¿cómo está? Además de que ya llevo muchos y ya los veo como mucho más crecidos esos practicantes. Y es como, oye, qué padre que estés aquí ya más arriba, ya saliendo adelante. Porque y siempre me ha gustado como ese tipo de trato, de ver cómo, a final de cuentas, me veo a mí mismo, de cómo llegué de practicante, de voluntario al inicio en ciertos lugares. Y pues echándole las ganas, ¿sabes? Y a veces, aunque le echaba las ganas, ciertos doctores no me pelaban y así. Entonces, yo ahora que ya estoy en este lado, como del otro lado, ver cómo esos practicantes, esos voluntarios que vienen con todas las ganas y te están pregunte, y oiga, Doc, y esto, y oiga, Doc, y esto, y oiga, Doc, ¿para qué se hace esto? Y oiga, Doc, ¿cómo le hago aquí? Entonces, como que me motiva ese tipo de actitudes, pues tan motivacionales de ellos mismos que quieren salir adelante. Entonces pues uno les explica hasta todo y los pones a hacer más cosas. Entonces es algo muy muy bonito que me gusta mucho a mí, tal cual, capacitar gente y que ver cómo eso que van aplicando directamente sacado de ti, ¿va? Y obviamente todavía diciéndoles que sigan estudiando y que sigan creciendo, a final de cuentas. Es algo muy padre. Muy padre, puedo decirlo. Ah, huevo, qué chingón. Entonces, no manches, qué chingón todo lo que nos estás platicando. Sí. La neta es que, digo, yo te conozco desde hace muchos años y yo, o sea, como que sí estás diciendo un poco cosas nuevas que yo no sabía, pues está muy chido. Está muy chido. Yo te quiero preguntar también, te la tengo que preguntar, ¿cuáles son los casos más cañones en el aspecto random que te ha tocado? Porque la otra vez nos estabas platicando un poquillo. Es más, nosotros te mandamos un caso muy random también, ¿no? Disclaimer, o sea, Seba siempre que viene a Campe, acá trae el celular. Mira. Y yo, mira sí. Pues con un poco de, pues sí de... morbo. Porque a mí sí me gusta, o sea, no me gusta la y eso, pues, pero sí, o sea, como un poco la anatomía y todo ese tema. No, pues de hecho has sido su ayudante en algunas cirugías. Sí, en algunas cirugías, sí, así que, o sea, sí me late, pero pues siempre, o sea, te gusta tenerlo ahí en el celular y todo ese rollo. Entonces, ¿cuál ha sido? Y sé que te han tocado casos que sí dices, ¿qué rollo? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Podrías platicarnos algunos? Mira, se ha tocado así casos muy extraños, muy bizarros. Pero de entrada, yo creo que de los casos más fuertes y como más gráficos que luego le cuento a la gente sí dice, ¡ala! Es como el caso de los perritos de las mascotas que llegan macheteadas o acuchilladas. Okay. Entonces, porque luego a veces me dice la gente, ¿a poco sí te llegan? Sí me llegan malamente. Y pues uno se tiene que empezar a... Porque son cosas que luego no te salen a veces en los libros. O sea, sí, claro. Algún día, a lo mejor... No dimensiona uno en un libro la maldad humana, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, sí me ha tocado ese tipo de casos fuertes. Y luego lo peor es que llega el perrito y el perrito un amor. El paciente un amor. No manches. Y dice, no manches, como... ¿Cómo a alguien se le ocurrió? Como fregados puede estar pasando este tipo de situaciones, que volvemos a lo mismo de los casos fuertes y todo lo que se tiene que llevar en veterinaria. Sí. Entonces,
ese tipo de situaciones me han tocado pues pacientes con heridas punzocortantes, inclusive pacientes con heridas de bala me han llegado a tocar, ¿va? Que inclusive hasta a veces tiene que llegar fiscalía y demás, así un despapay. Es que ahí voy a interrumpir un poquito. Para quien no lo sabe, Sebas además hace la... O sea que... Guardia nocturna. Pues también, ajá, te tocan los casos, yo creo que más extremos en el ámbito de la Sí, veterinaria, porque supongo, luego ya ¿no? ahí están los borrachazos, Ajá, ¿no? sí. Igual que supongo que en los hospitales humanos, que las Sí, guardias tal nocturnas cual. deben ser las situaciones más Pues Sí. lo más alocadas. pesado. Sí, entonces, pues sí es de que uno llegas con tu cenita, con tu mochilita, y pues ya te empiezas a poner a ver expedientes así, de pacientes así, que hasta vino por esto, tal, ya te vas como ilustrando de cómo va a estar la noche. Tengo una guardia nocturna de 12 horas, de 9 de la noche a 9 de la mañana, y pues durante ese periodo pues pueden muchas veces que esté tranquilo, que luego decimos que es la palabra prohibida en la guardia, porque en el momento que decimos eso, Es cuando se Órale, detona todo. órale. Es la mala Arre, arre, yuyu, arre, ¿no? arre. Es la mala Es la yuyu. mala Es la mala yuyu. yuyu. Todo está prohibido con ustedes Está decir. prohibido. Que Órale, digas, está órale. tranquilo porque ahí te cae el tormento. Está prohibido. Cállate, güey, ¿no sabes? Está prohibidísimo, es la mala yuyu, tal cual, ¿va? Órale, macho. Entonces, y hay veces como eso, de que también está así, pues que no hay mucho trabajo, de repente y empiezan a llegar así gente que dice a las 3, 4 de la mañana y tienes ya de repente Lleno. retacado atrás, porque somos varios, pues varios internistas y luego los que se encargan de consultas, somos varios médicos en la noche, Sí. ¿va? Y luego dices de repente que hasta te hablan de arriba y digo, ¿sabes qué? Ayúdame a dar consultas porque hay un chorro de gente abajo de repente. Sí. ¿A qué momento llegó tanta gente a las 4 de la mañana? Y, claro. sí, y así pasa y uno no se lo espera y de repente, luego yo de repente lo comparo que digo que es como un seguro social. Porque sí, a veces Ajá, pasa que sí. está retacadísimo. Entonces... Aunque no con los mismos precios. sí, exactamente. No, pues aquel es el seguro. Sí. El seguro, pues. Y por ejemplo, a ver, machetazos, perros baleados. Balaseado. ¿Qué más te ha tocado? Mira, por De que se ejemplo, cayó acá. Sí, es muy común de que pase en Año Nuevo, Navidad, los aventados. Justamente pirotecnia. la Sí. pirotecnia, gente No que los tiene en balcones, manches. que gente que los Sí. tiene en azoteas, que entra, pues ya también está mal. Y pues imagínate un paciente que es ansioso, que es nervioso y empieza a tronar la cuetadera del 31 ahí al primero o de Navidad. Y pues son perritos que si no tienen para dónde ir, pues para Se dónde van a puedo, Buscan aventar, ellos me claro. aviento. Y pues van derecho para abajo y son mascotas que nos llegan así, pues en bolita, en rachita. Sí, Justamente. porque llegan muchos casos de eso al mismo día, ¿no? Exactamente. manches. Entonces, Que es pues ya. justo. ¿Mm? Perdón. Que es justo lo que hablábamos en un podcast, También que hay platicamos. muchas muertes en esa temporada, no solamente de perros. El de También, Navidad. No, y exacto, normalmente de están Navidad. solitos los perritos, Ujú. porque pues te andan la gente de fiesta y se quedó el perrito y ya cuando llegaron, pues ya en la madrugada ya no hay nada que hacer Exactamente. también con el perro, o ya tiene muchísimas horas sufriendo el Exactamente. perrito. Sí. Sí. Y por ejemplo, nosotros aquí te mandamos el caso de también, que también nos comentaste que era un caso el caso de también fue como un caso muy raro, ¿no? Ajá, los casos ahí. Por ejemplo, ajá, ya que tocas el punto. Vamos, Guita, ¿te acuerdas? Sí, vamos a poner el caso de esta pacientita, que fue un caso, pues justamente, pues un caso extraño, un caso que estuvo bueno para manejarlo. Yo no lo operé directamente, pero era un caso que me comentaba Pablo, que sabes que me llegó esta perrita, esta joven que tenía como unos 6 meses en Más ese o menos, entonces, Sí, más o unos 6 meses. una labrador. Y pues me comentas que sabes que esta vomita y vomita y come y a los 15 minutos regresa todo Vomita. sin digerir la croqueta Sí. entera. Fue algo como una palabra muy clave que me dijo. Y ya desde ahí yo iba ya pensando, es que sabes, le dije, pudiera ser algo obstructivo entrar a lo que me comentas. Me la traigo, le sacamos las placas, y en el momento que sacamos las placas con medio contraste para ver si no está obstruido, vemos lo que son todo el que es la mayoría del sistema gastrointestinal, arriba en lo que es el tórax, ¿va? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una hernia diafragmática, tenemos justamente lo que es el diafragma separando cavidad torácica de abdominal, y por ahí tenemos un hoyito,
por ese hoyito se subieron lo que son los intestinos y el estómago y varios órganos más. O sea, era como uno operando, pero con todo revuelto. Todo revuelto. Ajá. Por eso como estaba atorado, ya no pasaba la comida y de a fuerzas tenía que regresar otra vez hacia afuera. Justamente lo que es el vómito que me comentan, pues casi inmediato. O sea, hay como 10, 15 minutos que vomitaba. Y pues esa son cirugía. De entrada era una hernia diafragmática congénita. Porque tenía 6 meses, la perrita había nacido así. Sí, claro. No fue algo ocasionado, no fue algo venía defectuosa, podemos decirlo. Defectuosa, así, exactamente. De fábrica, lo traía de agencia ya eso. Exacto. Entonces, pues ya fue cuando te comenté, ¿sabes qué? Pues esto es cuestión mayor. Me acuerdo que era ya noche. Era de madrugada, su dueña estaba en Nueva York, creo, fue una bronca. Y yo, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo decir que la operen así nomás yo, de que si me la encargaron. Sebas me decía, no manches, eso está de urgencia. Sí. Pues ya, como ya nos conocemos de hace tiempo, yo dije, no manches, del Sebas no. O sea, vamos, o sea, desde urgencia, porque yo soy muy aprensivo con los perros. Entonces, oye, está bien, no pasa nada, todo bien. Sí, oye, pero todo bien, no pasa nada. Ese es como algo muy bien curioso y por eso a mí me gusta mucho. Les recomiendo abiertamente, por aquí vamos a dejar los números de Sebas para que puedan contactarlo. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que vaya con Sebas porque primero siento que es muy consciente con la gravedad de la situación, porque yo antes de conocer a Sebas pues llevaba a mis perros a otros veterinarios y hay veterinarios que son muy aprensivos y que no, y radiografía y sangre y química sanguínea y eso y es, espérate, nomás le duele la panza, con un omeprazol estaba bien, ¿no? Y primero, dinero, sí, que luego eso es lo que a veces también pega mucho, ¿no? El tema económico. Y con estos como veterinarios tan alarmistas, híjole, a veces es un poco difícil. Cuando conocimos a Sebas es una persona que de verdad es como de que, ok, si Sebas dice que no hay, que todo está tranqui, entonces me puedo tranquilizar porque él sabe y es como muy... Pues sí, como que muy relajado, podemos decirlo, en esa parte. Pero si Sebas te dice que es una urgencia, ¡ay, es una urgencia! Es que me hablara en la madrugada este señor a decirme, Lu, tengo que operarla ahorita de emergencia, tienes que autorizarme ya. Y yo sin poder contactar a la dueña, ella en otro país... No, fue una locura, entonces, pues eso le suma, ¿no? A la historia. Oye, a ver, para dramática. Que la gente, o sea, lo dimensione un poquito. Traía el estómago... Acá arriba. No manches. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cómo se llama eso primero que nada? Como te comentaba, era una hernia diafragmática. Ajá. Que es una hernia, pues es un tollito. Como pero una cavidad, ¿va? Entonces, básicamente, lo que es el diafragma, que separa lo que es el tórax del abdomen, tenía una fenestración, una fístula, ¿va? Que era congénita en este caso porque justamente tenía la edad. La perrita. Esta perrita ya tenía desde hace tiempo. Presentando eso. Justamente lo que es el estómago y ciertas estructuras arriba en tórax, ¿va? ¿Cuál era la situación? Que pues esto no se había obstruido hasta el momento que empezó con los vómitos, ¿va? No tenía que a lo mejor como una estructura comprometedora en ese momento, epiplón, que es como grasita que está flotando ahí en los intestinos, lo tenía dentro, pero no había un compromiso en ese entonces. Ya que pasa este compromiso que me dices, que está vomitando y demás, cada 15 minutos. Ahora sí minutos. Es que ya se está estrangulando ahí justamente lo que es una sección del estómago, ¿va? No manches. Entonces, ahí es, ¿sabes qué? Pues tenemos que entrar porque si no, pues va a haber un compromiso vascular. Y pues literalmente pues ahoga la perrita, va a haber una hipoxia, va a dejar de haber circulación, va a tener un shock. Ya me acuerdo que te empezaste tú a querer comunicar, me pasaste tú los números y yo estaba llame a los propietarios. Es que estaban en Nueva York, ¿no? Me acuerdo que fueron como unas 15 llamadas, unas 15 llamadas y en eso me contestaron. Me contestaron y ya les expliqué, ¿sabes qué? Tal, así, con transparencia, lo que les comenté previamente. Se tienen que traer de urgencia y si no, pues se puede morir, tal cual. Así tienes que hablar las cosas con transparencia, lo que decías hace aunque rato. seas crudo, pero tienes que... Tienes que decir la verdad. Algunos médicos que malamente les cuesta, de que sabes que esto se puede morir o no. O se va a morir. Se va a morir. Muy chiquito, claro. ¿no? Como minimizando. Tienes que ser muy claro. Sí. Exactamente, Sí. es muy transparente.
Sí, tal cual, así lo dices, así fríamente. ¿Sabes que si no, se va a morir? ¿Va? Porque luego ves cuando la gente le cae al 20. Claro. Sí. Dices, entienden la gravedad de O, lo que... lo puedo posponer y luego lo hago, ¿no? Ajá, Sería- que entiendan el peso de lo que, claro. Sí. Exactamente. Y ya dicen, no, pues, ¿qué onda? Pues, ¿cuánto? Porque es muchas veces lo que los propietarios se terminan preguntando. ¿Cuánto va a costar? primeramente. Claro. ¿Cuánto va a ser? No, pues tanto. Hay propietarios que dicen, no, pues, duerme. No me alcanza. No me alcanza y no quiero que sufra. Ok, Órale. es tolerable. ¿Va? Hay propietarios que dicen, sobre, sí, dale. ¿Va? Y todo para adelante. Tiene mal pronóstico. Se puede morir. Y tiene un 75% De que se muere. probabilidades. Dale. Sobres. No manches. Y entramos. Y eso es Hay así casos fue muy con- bonitos que salen. O sea, Como con, este con Gaia caso. con Gaia tú decías era como... Nah. O sea, Exactamente. ¿qué porcentaje tú le echabas así? Ahí de dije, como ¿sabes de- qué? Es un 75% tal cual. No malo. manches. Malo. Exactamente. No manches. Hasta que entremos a cirugía. ¿Por qué? Porque hasta que no veamos si hay compromiso vascular y así, pues vamos a ver. Claro. Ya que abrimos y que vimos que todavía había un poquito de circulación, así, ya pues mejoró muchísimo el panorama, ¿no? Ok. En la primera cuestión. La segunda cuestión, como tiene una, justamente, el tórax trabaja con presión negativa. El momento que esta presión negativa se pierde, tú no puedes respirar. Te empieza Ya. a costar trabajo. Ya. Haz de cuenta que tienes al vacío una botella aquí, ¿verdad? Si esta botella se abre, pues, no puedes expandir tus pulmones, ¿verdad? Es como la típica herida así de las películas, así que le pegan un balazo y le meten una aguja por aquí, le sacan el aire. Ya, ok. Exacto. Ah, Es lo ok, que, ok, ok, pasa, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa después de esta corrección de hernia diafragmática? ¿Va? Yo no fui cirujano de entrado ahí. Pero estabas ahí en la cirugía. Sí. Exactamente. Entonces, después de esto, genera una condición que se llama neumotórax. ¿Qué es neumotórax? Que literalmente tenemos aire en lo que es la cavidad torácica. Dice, pues, que siempre hay aire en la cavidad torácica. No, hay aire en los pulmones. Ujú. Claro. Que están en la cavidad torácica, Exactamente. pero no es lo mismo. Este aire está flotando ahí y pues evita justamente lo que es la expansión, como les comento, de los pulmones, porque hay una Claro. presión No negativa. manches. Entonces dejamos a Gallita con, ¿cómo se llama? Una sonda directamente para estarle drenando el aire a los pulmones. colega. No Y- manches. ¿Qué es lo malo? Que esta perrita está bien loca. Le dieron el cuerpo más defectuoso a la Sí. perra más energética del mundo. Recién salida de cirugía la perra estaba como si nada y no se Sí. quedaba quieta, era una Sí. cachorrita a final Sí. de cuentas. Sí. Porque el único síntoma era que devolvía la comida, no Hija tenía de su ninguna madre, otra es que la Exactamente. ves y parece sanguijuela. Sí, o sí, sea, sí, sí, sí. no necesitas ni siquiera hablarle. Y fíjate que eso, ¿no? O sea, también a veces el posoperatorio está muy cañón poder Exactamente. Por el controlar perro. perros con tanta energía. Exactamente. ¿Cómo lo manejas tú? Literalmente se quedan restringidos en jaulitas. ¿Sabes qué? Pues tú queda ahí, no andes corriendo. No puedes brincar. Porque no la puedes- sacas y la perra iba a estar pues dando Sí. vueltas por Claro. todos lados. Sí. Que es lo que le decía a los propietarios. ¿Sabes qué? Te la puedes llevar, pero enciérrala en un baño y ahí déjala. Que Porque no dije, no puede salga. estar brincoteando la perra. No. No, te la dejo hasta que cierre. Sí. Ah, Y son casos también Sí. muy padres que los propietarios también entienden la situación. Sí. Y es ese tacto que tienes con esos propietarios y dices, ok, me estás ayudando muchísimo. Claro, En ese claro. tipo de situaciones. Ya. ¿va? Y pues ya, ahí se quedó pues como 2 semanitas así restringida y la veías, ¿qué onda? ¿Cómo está? Bien emocionada. Nunca le Empezaba bajó, nunca le Y bajó. fíjate Sí. que nosotros dimos te contactamos porque literal me la trajeron a un hospedaje y entró, por ejemplo, el lunes, no recuerdo ahorita qué día era, ¿no? Pero entró el lunes y me dijeron, ya comió, entonces ya le toca hasta mañana. Ah, perfecto, estuvo todo el lunes. Nosotros la veíamos de ánimo, igual que siempre la habíamos visto de ánimo. Y el martes, cuando se le sirve su desayuno, fue cuando me dijeron, oye, pues vomitó. Ah, canijo. A ver, pues al rato, en un ratito más, le damos otra dosis a ver si... Y la vuelve a vomitar al mediodía y dijimos, no, ¿sabes qué? Pero ¿y de ánimo? No, como si nada, porque también el ánimo pues nos dice mucho de cómo se siente el perro. Pero ella jamás presentó Jamás ninguna presentó nada. modificación de su ánimo. Al contrario, estaba brinque y brinque como loca. El que se dio cuenta fue Uriel. ¿A Luri? Él fue el que nos dijo, ¿sabes qué? No, sí está muy rara la galla, que esté vomitando. Y luego le buscaba mucho como que la acariciara, ¿no? Y cosa que no es tan así ella. Ella es más bien como de, persígueme. No tanto como de Ajá. que me acerco a que me acaricies. Y luego,
cuando te pasa todo esto, que yo le digo a la doña, ¿sabes qué? Híjole, me vas a juzgar de loca y de exagerada, pero yo la llevé al veterinario porque pues tú estás allá, me la dejas a mí encargada, yo tengo el compromiso de, como si fuera mi perro, cuidarlo. Entonces yo tomé la decisión, I'm sorry, de llevarlo al veterinario. Se va a quedar ahí y ya, pues lo que él nos diga, hay que liquidarle al veterinario su visita. Y ya cuando me hablaste que hay que hacerle cirugía ahorita de vida o muerte, no manches, pues fue un hospedaje muy, muy traumático. Muy caótico. Yo creo que salió de contigo, porque ella estuvo un largo tiempo allá en su viaje, salió contigo y me la trajeron a mí, y yo la veía, yo decía, no puede ser, o sea, no, parece que no le pasó nada, estaba toda loca. Toda loca. Sí, eso nunca se le quitó. Nunca se le ha quitado lo loca. ¿Y desenlace qué le pasó al final? Ahí está, como si nada. Ya ando de loca. Un resorte, le comentó al propietario loca. que es. No, que luego me toca ir personalmente ahí a su domicilio. Al domicilio. ¿Sigues atendiéndola? Sí, Ay, qué chido. Y es justamente que llego y pues lo que es el ritual siempre, pues llegar y pues que se empiece a revolcar y todo, que se calme y ya después ya la empiezo a revisar porque ya con muchísima pila siempre. No, es que Diario. está cañón. Su bronca Diario. siempre ha sido Muchísimo. poder controlarla. Y otro caso bien interesante que tuviste también fue Sí, ese fue un tazo también muy... Un tazo. un tazo Un dorado. tazo dorado. Un tazo dorado. Llega el Sebas con la patrulla espiritual. Oye, de veras, hay que hacer un transporte que se llame Ella patrulla espiritual. la patrulla La- espiritual. La patrulla. Ay, güey, no, corten esto para que nadie nos para robe que la nadie- idea. No vaya alguien a querer ahí registrarlo. Bueno, No. A ver, platícanos del Fue... fue... que también me pesó mucho porque fue un perrito que le gané muchísimo cariño. Sí, Porque se quedó cómo mucho no. rato conmigo. Pues conmigo personalmente se quedó... Pasó una Navidad conmigo. Oh. No. Y fue una situación muy complicada porque me marca el propietario, me manda mensaje. Entonces, ¿qué sabes? Sé que Sebas pasó esto y esto y esto. Y llego una mañana y veo a Tassi así. Y me mandó un video. Y yo de entrada, lo primero que veo es este pacientito postrado en el piso, que tiene una tolerancia de dolor increíble. Bárbara. Pastor belga. Pero además un Y- pastor y belga claro, que tenía una Muy tolerancia. energético y muy cabrón. robusto. Ujú. Sí, Con temperamento muy padre. sí, de hecho. Increíble. Y lo veo postrado y me muestra un video de su miembro anterior izquierdo. Y veo dos estructuras pues partidas colgando. Video que claramente eran justamente lo que era pues el tensor flexor directamente. Entonces, En palabras, lo que es un tendón. ok. Tenía un tendón roto. ¿va? Ok, se le veía Uno de los así, tal tendones cual, colgando. Sí. uno de los tendones principales rotos. ¿va? No manches. Me lo traigo, me lo trae a revisión, ¿va? Él me comenta que él pensaba que había sido un puma. Que había sido El que- atacado por un puma. Atacó del puma. ataque. Hasta el tiempo se confirma que fue un felino. No sabe si un puma exactamente. O sea, no se descarta Pero que haya sido un puma. No se descarta que haya Ujú. sido un puma, pero se confirma que sí era pues, un felino de gran tamaño. Pues pudo haber sido un lince, pudo haber sido un puma. Entonces, me lo traen, inician tratamiento, principalmente antibioterapia. ¿Cuál es el detalle de lo que son estos felinos? Justamente son lo que son cazadores, pero a veces también llegan a veces a carroñar. ¿va? Entonces imaginemos todo lo que tenemos esta flora bacteriana tan gacha, Ujú. de carroña flotando ahí en esos dientes. ¿va? Ok. El detalle no fue tanto la herida, principalmente sí iba a perder lo que es la movilidad en esa pata, por lo que fue la rotura del tendón. Pero igual con fisioterapia y si a lo largo pues iba a poder llegar, ¿no? Ok. Ujú. ¿Cuál fue la situación? Que se empezó a complicar muchísimo esta herida, se empezó a infectar muy feo. Muy feo. Los antibióticos no le hacían nada, antibiótico le hacía. Se empezó a complicar esa pata, se empezó a generar justamente lo que es una infección más diseminada, que es de donde fue el sitio de lo que fue este trauma inicial.
se veía cómo iba avanzando conforme iban pasando los días, a pesar del tratamiento, a pesar del antibiótico. Y más o menos en cuanto, o sea, para darnos una idea de la rapidez ¿Qué de tan la evolución. rápido evolucionó? En 2 días. En 2 días ya lo tenía. En 2 días ya se empezó a complicar y en 3 días ya prácticamente dijimos no. O sea, con antibióticos y todo. Exactamente, cócteles grandes de antibióticos, ¿va? Tenía 3 antibióticos ese perro en el momento. Entonces, esta pata después decimos, pues ya no se puede hacer absolutamente nada. Porque empezó a subir, ¿no? Ya era más difícil que... Inclusive empezamos a tener lo que es un enfisema cutáneo, que justamente son como burbujas de gas, de aire. Lo tocas y sentía como plástico de burbujas, ¿no? Ya. Entonces lo agarrabas Ay, y qué tronaba. sensación. Tronaba todo cual lo que es el pie. No, Entonces estoy muy característico en lo que es un clostridio. ¿va? Clostridio. Un tipo de bacteria que se encuentra justamente en lo que es la tierra y empieza a generar gas, efisema. ¿va? Este tipo de bacterias son bacterias pues muy ¿Agresivas? muy complicadas de manejar porque son esporuladas, vienen esporas, son muy resistentes. Entonces, le hablamos con el propietario y decimos, ¿sabes qué? Se tiene que quitar esa pata. O es la pata o el perro. Y todavía ahorita riesgo de que después de la amputación Siga avanzando. Siga avanzando. si No es que manches. si es que alcanzó a subir. En el momento de la amputación, al momento que estamos retirando la pata, tronaba todo, era como plástico de burbujas, era como una masa madre y que simplemente agarrabas el músculo y empezaba así a chirrascar. ¿Esa cirugía sí la hiciste tú? ¿O Esa también no, la esa no estuviste fue yo, apoyando? estuve apoyando y pues se retira y pues cerramos desde arriba del muñón, siendo que la herida fue justamente en el antebrazo. O sea, cortaron acá y la herida normal inició y acá. todo eso iba avanzando. Fuck. No manches. Y pues se queda en el posoperatorio. Se quedó un ratote en el posoperatorio ese perro, como 2 meses. Y pues vamos viendo conforme van pasando los días, cómo va la herida, porque fue una herida muy amplia que se tuvo que realizar. Y pues viendo, a ver, nada más pensando de que no hubiera subido lo que es justamente la infección, porque pues si no ya no había nada que hacer. Pues. Sí, pues ya Era estaba invadido era el perro. resistente prácticamente ahí. El cóctel que le habíamos metido de antibioterapia, pues ya prácticamente no había mucho. Pues. Entonces pasa el tiempo y empieza a responder. Empieza inclusive a pues apoyar ya el mismo, a empezar a acostumbrar otra vez a su nuevo estilo de vida. Sí. Y pues a final de cuentas pasó bastante tiempo porque luego se empezó a complicar la herida, justamente como fue un colgajo muy amplio, no empezó a pegar, se tuvieron que hacer manejos posteriores, apositajes, pero a final de cuentas todo estaba pues estable, por así decirlo, ¿va? Se va este perrito, se adapta de manera increíble a su nuevo estilo de vida, corriendo como si nada, Con 3 patas nada exactamente, más. con muchísimo ánimo de, pues con ganas de vivir. Sí. Me llama el propietario un día, ¿sabes qué? Lo mordieron ahora. Ya después de haberse exactamente. rehabilitado todo eso. Exactamente. Y ya después a lo que yo terminé en el desenlace era que se terminó yendo con un perrito ahí del vecino también, y como obviamente pues nada más ya tenía una pata, pues el otro can pues lo mordió de la otra que tenía bueno, ¿va? Ush. Me regresa justamente a los días. ¿Días? No, ¿cómo se llama? Sí, Unas semanitas. se lo he manejado inmediato, pues digo, de cuando pasó esta situación inicial, pasaron unos 2 meses y cacho. Ya. Pues poco tiempo. De todos modos, sí, es poco Muy tiempo. poco tiempo. Sí, es O sea, poco la tiempo, acababa de ¿no? librar de una. Sí, Exactamente. Y me regreso otra vez con esta, pues masticada, justamente la pata que le quedaba. Se le empieza a dar manejo, pero en esta situación ya venía muy fibrosa la pata, venía comprometida. Ya ni siquiera podía apoyar él. No podía apoyarse, la pata inclusive empezó a desarrollar justamente que ya él se quedaba parado con su tren posterior. Y caminaba un poco, pero él ya no podía usar en absoluto, le dolía muchísimo la pata, estaba inflamada. Tenía una fístula que estaba pues con secreción todo el tiempo, con exudado seroso. Y ya no era infección como tal, simplemente era exudado. Y No pues manches.
Ya era una situación que pues era pues, sumamente comprometedora para él. Era otra vez amputar la otra pata y volver a usar un carrito. Y pues se le planteó la situación al propietario que pues ya pues, era una situación muy complicada. Al final de cuentas pues se optó por lo que fue la eutanasia, lo que es justamente la calidad de vida. Lo que estábamos hablando pues ibas a quitar dos patas delanteras. Y, no manches. Y dijeras, bueno, fue un perrito que es un departamento y así. En vitropiso y así. No, ese es en el bosque, él vive en el bosque. Pues, o sea, me cuenta que era un perro extremadamente activo y no le podías hacer eso. Literalmente soldado caído. De ahí va la primera interacción que tuvo el perro con un felino. Exactamente. Que dices que, hijo de su madre, no, o sea, y también, pues, qué guerrero, ¿no? Sí. El man. Muy guerrero. Yo le tuve muchísimo apego a ese muy resiliente. Sí. Porque pues él tenía ganas de salir adelante. De vivir. A pesar de todas las limpiezas que la realizábamos, todos los manejos que se realizaban. Muy doloroso seguramente, ¿no? Él simplemente seguía sonriendo y te seguía moviendo la cola y seguía activo. No te querían morder en ningún momento, simplemente él quería estar contigo, a pesar de todo. Entonces, esto es a lo que vuelvo del tipo de pacientitos que pues te motiva claro. a salir adelante. Dices que salga, claro. que salga y le damos. Y pues que cuando pasan este tipo de situaciones pues te pegan te deprimen. Muy gachos. A nivel emocional, ¿sí lo resientes? O sea, sí pues me imagino te levantes el día, pues está como... Sí, te sientes triste, esa es la... Sí. Supongo. Sí, entonces pues uno piensa y dices, ay, caray, cómo estuvo todo, cómo ya estaba bien y pues pasó esta situación y pues empezamos pues para abajo, pues. Sí. Entonces uno sí piensa mucho en eso, pues. No manches. Ush. Qué fuerte. Oye, Sebas, Ya queremos llorar. Vamos a pasar a otra. Es que nosotros también queríamos mucho. Sí. O sea, sí, también... había sido un perrito muy querido por nosotros. Sí. Él tomó muchos adiestramientos con nosotros. O sea, él se formó desde cachorro. Yo creo que llegó aquí con nosotros como a los 4 meses. Sí. Y pasó por obediencia de primeros pasos, por obediencia intermedia, por obediencia avanzada. Guardia y protección 1, guardia y protección 2, guardia y protección 3. Era un perro que aquí vivió mucho tiempo. Entonces, pues como que toda la historia nos resuena mucho porque sí conocíamos muy. Y justo como dices, era un perrito con muchas ganas de vivir y que bueno, a veces la vida pues tiene fecha ahí, aunque queramos o no queramos, pero sí lo resentimos bastante cuando supimos la noticia. Pasó. Oye, mi Sebas, y cuando pasó lo de la patita, una vez me acuerdo que hicimos guardia. En esos 2 meses, ¿Te acuerdas de esa vez? ¿Te acuerdas de esa vez? Yo no estuve, pero sí me enteré de esa situación. O sea, nosotros viendo al perro llegar así como un poco compadeciéndolo, como, mira, o sea, la movilidad limitada, todo este tema. Nos mayugó. ¿Se acuerda? Para el que no sepa, Uri es el que agita a los perros, ¿no? Por acá él mismo les está poniendo acá una foto. Él mismo bueno, supimos que había pasado esto del puma y demás, pero que ya estaba bien, que tenía 3 patitas, pero que él tenía ganas de venir a hacer guardia porque estaba muy como en casa, como muy o sea, como él en su vida normal, pues. Pues y él venía a sus clases de guardia. Y dijimos, bueno, pues, ¿te autorizaron venir? No, pues que sí. Bueno, pues que venga. No, pero yo le dije a Uri, no, pues dale despacito, tranquilillo. Porque ya tiene 3 patitas y todo. Llegó con muchas ganas de morder y los masacró. Muy cabrón. Sí, tenía muchas ganas de vivir. Sí, muy buen perro. No, pues no manches, increíble lo del... sí, también, como dice Lucy... Ya teníamos una historia con él, te digo, o sea, nos quisimos compadecer de él y todo, y la verdad sí fue muy diferente. Yo te quiero preguntar algo, y para que la gente lo sepa, porque lo dijiste también al principio, y me gustaría tocar el tema, de que vives con nada más y nada menos que con, ¿cuántas son? Ahorita son 14. 14 guacamayas. Y no son tus tías. 14 guacamayas, o sea... Bueno, obviamente con todos los permisos necesarios, ¿verdad? Obviamente, pero me gustaría que nos comentaras cómo te hiciste. ¿Cómo llegaron a ti esas 14 guacamayas? Mira,
esas 14 guacamayas prácticamente tienen las más grandes en este caso, pues prácticamente tienen la edad casi mía. No manches. ¿Tu edad? pues vienen desde hace 15 años. muchísimo años atrás. 18, güey. Principalmente de mi padre. ¿Va? Ok. Principalmente de mi padre vienen esas guacamayas Ara militaris, la verde. Peligro de ahorita les estamos poniendo aquí una foto pero creo que está en peligro de extinción. ¿Será? Ahorita no sé si sigue en peligro, si ya nomás está amenazada. Ya. Ahí sí te quedaría ahorita un poquito debiendo eso, no sé ahorita el estado de ellas, Ay, qué pero bueno, están sí entre investigué. uno de esos dos, ¿no? A final de cuentas, pues estas son para conservación y pues son un proyectito que inició por ahí con mi papá pues muchísimos años antes y él empezó con 2 parejitas, ¿no? Empezó con 2 parejas y a partir de ahí prácticamente todas pues salieron, ¿no? Ya. Pues son a final de cuentas animales muy longevos, que llegan a vivir 65, 70 años, Wow. pasados inclusive, y que pues ahí siguen las originales, Oye, pero ¿no? y entonces esas 2 parejitas, esos 4, ¿ya eran adultos cuando llegaron ahí a casa o llegaron Eran chiquitos? eran juveniles. Entonces ya O sea llegaron ahí y a que- partir de ahí pues empezaron a dar. Y ya manches. entre los hijos El que salieron, romance. Se empezaron a dar el uno con el otro. se empezaron a dar. Se escuchó medio raro. Llegaron ellos y Las se cosas como empezaron son, a ¿eh? dar. Las cosas como son. Pues tal cual. La naturaleza, pues sí, Sí. claro. Exactamente, es lo que uno busca, pues. Ujú. Pues que se den. Que esa es la idea, ¿no? Ay, no se puede hablar serio con ustedes. Ay. La idea, a ver, se le da el permiso para tener 2 pares de guacamayas con la idea de justamente que se reproduzcan, la conservación porque estaban en peligro o cómo pasó eso. Haz de cuenta que sí fue un poquito un detalle ahí de cómo llegaron con mi padre. Ok. Pero bueno, digamos que al inicio sí no fue como tan recto, por así decirlo, esas dos Ok. parejas. Pero ya después se rectificó la cosa. Ok. Al inicio digamos que sí no. Se hizo tanto, legal ¿no? la situación. Entonces, Y la idea es la reproducción. exactamente. A final de cuentas, pues no si es como algo obvio, pues 4 guacamayas en tu casa. A final de cuentas. Claro. Entonces, Y ni cómo pasarlas desapercibidas. Suenan pues un son súper- poquito. Suenan un exactamente, poquito, ¿no? Tenemos pues altos niveles ahí de decibeles que hay de por medio. Entonces, obviamente, pues la gente, los vecinos, pues empezaron a decir que pues ¿Qué como está que pasando ya ahí? duró mucho tiempo el despertador en la mañana de guacamaya, ya fueron ¿De varios días. veras? No Ya manches. fueron varios días y de repente se escucha el ruidajo y, pues obviamente pues con el tiempo iba subiendo, ¿no? Claro. Conforme iban reproduciéndose Sí. más. Obviamente pues llega una queja de ayuntamiento. El ayuntamiento llega y dice, ¿qué show? ¿Qué show? Estos no ¿Dónde están está mi mordido? no están, por supuesto que no. no entremos en eso. No están registrados estos pollos, Sí, Estos pollos. estos- Sí. estas gallinas verdes, sí. pero veo que las tienes bien. Ah, Veo que ok. están bien y a lo que me platicas, pues están teniendo hijos. Se mete Semarnat, se mete Profepa. Y pues a final de cuentas van los biólogos ahí y dicen, pues órale, pues la estás armando. Porque les Ok. hizo pues un espacio especial. O sea, no es Exactamente, como o que sea, las tiene no- ahí en la no es como cocina, que ¿no? O estén- sea, no es como Evidentemente. que estén en un gallinero ahí. ajá. Claro. Exactamente. No Dicen, manches. ok, pues. Ok, digo, te podría chingar, te las podría quitar. Pero pues a mí me sirve que se estén dando así. Y cada cierto tiempo, pues se van a reservas, ¿no? No manches. Ok, Ok. ok. Y ya han donado entonces a reservas. Sí. ¿Cuántas han donado? Ahorita no tengo mucho el dato, pero sí se han ido como unas 8, 10, 9. Wow. No manches. Porque esas no se pueden ir ya a la vida salvaje, ¿no? Porque han vivido en cautiverio. Hay programas de justamente reacondicionamiento, pero no es tan no es tan viable. No Ok. es tan viable, la verdad. Entonces como se van dices, como a zoológicos. Como zoológicos, reservas, otras UMAS, que las unidades UMAS Más son grandes. Ah, unidades es de lo que te iba a manejo preguntar. animal. ¿Cómo se llaman en sí? ¿Unidad de qué? Unidad de manejo animal. Ok. Uma Ese es tal cual. Eso es lo que el, es una UMA. el permiso que Ah, Así tienen. como se escucha es pues tal cual lo que es. ¿va? Ya. Tienes una unidad y estás manejando una especie en específico, ¿no? Esto pues entonces
pues básicamente hubo como muchas cuestiones ahí, a final de cuentas, como pues llegaron, como le comento, por esa situación, pues ahí random, espontáneo. Y pues a partir de ahí no había mucho conocimiento al inicio de ellos, pero nos fuimos instruyendo, yo fui también instruyéndome en lo que es la cuestión médica. Y a partir de ahí, pues ya se empezó a manejar algo, pues dietas más específicas, ya tratamientos más específicos, suplementación más específica. Y a partir de ahí, pues han ido saliendo. Y por ejemplo, ¿eso pudo haber sido ahí un granito de arena a que te inclinaras a estudiar veterinaria? Sí, también es parte de por lo que me llega a inclinar a veterinaria, ¿va? De que pues ya las tengo aquí, tengo que saber cómo tratarlas y como todo. Pues, porque también te preguntamos, o sea, ¿por qué te habías inclinado por la veterinaria? Pero a lo mejor de dónde te habías inspirado. O sea, ¿tenían animales, o sea, mascotas desde que tú eras niño? Sí, siempre principalmente. Siempre perros. Siempre fuimos mucho de perros. Mi padre tuvo hijos pastor inglés, tuvo Rottweiler, tuvo Doberman. Tu papá era más de animales, entonces. Mi perro era perrero. Mi papá era perrero. De ahí viene el gusto. Y entonces, no manches. Y se reprodujeron. Supongo que ya todo eso está súper vigilado por el gobierno, supongo. O sea, no se puede transferir, supongo. No se puede vender, absolutamente se puede lucrar con ellas. Es un delito federal. Solo cuidarlas. Tú las puedes donar conservación a otra unidad de manejo animal. Exactamente, a una reserva. Pero en ningún momento tú puedes lucrar con ellas. Wow. Oye, y entonces esas que ya están que en el testamento y todo, ¿no? Porque pues si son tan longevas, 60 años, está cañón. Ahí tú tienes que alimentarlas todo el tiempo. Entre yo, mi padre y mi madre somos los que las alimentamos. ¿Y qué tal la relación con los vecinos? Me gusta. Eso es una situación que ojalá no llegue al podcast aquí. Ojalá no lo escuche. Me voy a encargar de mandárselos a tus vecinos. Exactamente. Pero pues digamos que obviamente pues no eres tan querido en una comunidad que hace tanto ruido, que no dejas descansar en tu propia casa. Sí, pues es más, todos los que tenemos perros, yo creo que todos tenemos bronquillas con los vecinos. O sea, no es como, ay, sí, se la voy a ir a hacer de pedo a los vecinos haciendo ruido y les quiero andar y chinga todo. No, pues, o sea, llegaron y... Claro. Hay que cuidarlas, sí. Hacen ruido, pues claro, sí. Oye, ¿y cómo es vivir con tantos, o sea, con tanto ruido? ¿Cómo duermes? ¿Cómo? Mira, tampoco es que estén 24/7 haciendo ruido, gritando. Obviamente tienen sus horarios de cajones de que ellas siempre tengan comida. Ellas comen 2 veces al día, mañana ¿Gritan y tarde. solo cuando tienen hambre? Sí. Okay. O cuando está pasando algo y extraño, por así decirlo, ¿no? Cuando vienen a otros pajaritos. O cuando detectan peligro. Exactamente. O detectan cuando alguien raro de la familia. Sí, exactamente. No manches. A lo mejor si viene como alguien ajeno a la familia. Lo ven, pues se ponen nerviosas, se empiezan a gritar, inclusive. No mames. Y tú, por ejemplo, que le entiendes un poco al adiestramiento canino porque estuviste aquí trabajando con nosotros todo ese tiempo, ¿has aplicado, o sea, has intentado adiestrarlas de alguna manera? Sí, he intentado de amaestrarlas, sí he intentado hacer que hablen. Sí pueden hablar lo que son las guacamayas, lo que son a final de cuentas son citácidos, son pericos, son loros. Pero sí tienen una capacidad un poquito más complicada para aprender ellas palabras. No es como un loro africano que te aprende en friega. ¿Y estas qué palabras dicen? Sí tienen menos capacidad receptiva que los loros como tal, ¿no? Aprendizaje. El típico loro africano que sabe hablar muchísimo. Pues. Entonces... sí se puede, pero sí tienes que ser muy persistente y la verdad nunca he querido meterme ahí. Porque digo, así en el bizarro caso de que uno hable y todas empiezan a hablar, no. Qué miedo, ¿no? Sebastián, la comida. Fíjate que una vez vi una película. Si tienen oportunidad de verla, véanla. Que incluso ya hay hasta 1 hora de teatro. Se llama Tok Tok. Y son personas, es un montón de personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos. ¿A la película? Y uno de ellos es un señor que tiene esta enfermedad que dices groserías. Tourette, ajá. Y se le ocurre
cuidar cotorros. No manches, pues los cotorros decían una sarta de groserías. No, es muy graciosa. Véanla. Hay una obra de teatro en Ciudad de México ahorita de ella. Pero ya me los No, o sea. Sebas, ¿Viste? Dijo Sebastián la comida y le trajo comida. Sebastián la comida y todo mundo. Qué miedo, no, sí, tantito miedo. Porque son muchos, todavía fuera uno solo, pero son muchos. ¿Qué tanto sabes de su inteligencia? ¿Te reconocen a ti? ¿Reconocen a tu mamá? ¿Reconocen a tu papá? ¿no? Sí, fácilmente. ¿Cómo se llevan con tus perros? Bueno, con tu perro, perdón. Mira, estas guacamayas han visto varias generaciones de perros pasar. ¿Sí? Claro, Han pues. visto varias generaciones Dices de que perros tienen tu pasar. edad. Y No tus perros, manches. o sea, estos perros que has tenido a lo largo del tiempo, ninguno ha sido como de que se las quiera comer, o sea, que las quiera atacar o algo. Argos ahorita. Con eso. Ya Oye, sabía. y que aprendan a corregirlo, ¿no? ¡No! Inteligencia superior. Qué miedo. No manches. Se las hace manches. de pedo. ¿Sí? Exactamente. ¿Les ladra? Ahí les ladra. Les ladra y pues anda corriendo en Joder, la jaula a ver cuál huevo. Y pega ellas vuela. corren, nada más ahí. Ah, rear como Hijo de su entreteniéndose, pues, un poco. madre. No manches. No manches. Entonces no había pasado con ningún otro perro hasta la Este fecha. fue el único. Pero sí ya, pues ellas naturalmente ya conocen pues a los perros, pues a los caninos. Sí, pues lo conocen Todo- desde bebé a largos todo el también. tiempo, exactamente, literalmente ellas lo Sí. conocen a los bebés y pues generaciones antes conocieron a Valentinos de chiquito, Claro, conocieron a claro. otros perros, pues ya tienen muchísimos años ahí. Entonces ya, pues ya saben qué onda. Sí. No manches. Chulada. Fíjate que yo he ido a tu casa varias Sabías. veces así de a visita rápida y nunca he visto dónde están las guacamayas. Ahí Las escucho, atrás. pero, pero no sé dónde están. Yo me Nunca me ha imagino. tocado ver Próximo el espacio. capítulo, House Tour de Ah, la casa ándale. de Sebas. No, eso te iba a decir que Ajá. si puedes, si tienes algún videillo Un videito para que nos ponerlo lo mandes acá, para que la gente lo para vea. que vean en la- Ya cuando Uri lo esté editando, que lo podemos poner aquí para que la gente vea Sí, pues, sí. las guacamayas y todo ese rollo. No manches, qué chido, qué chido. Sí. Y qué bueno que también, pues supongo que ya ahora es una labor de conservación. Nada Sí. más como una dudilla, ¿qué comen? Mira, ¿Semillas? Perros. Originalmente A largos. perros y originalmente ahorita que dices eso de perros y gatos, yo les saqué, vamos a echar una plática de eso, de algo que pasó ahí. Ok, va. Y hace cuenta que originalmente, pues como en todo, como a final de cuentas no llegaron sin mucho conocimiento y todo, iniciaron malamente con lo que es la cuestión de los cacahuates y los girasol y Ya. la semilla de girasol, malamente, ¿no? Ya. Es una Ok. cuestión que está muy mala vista en lo que es la Sí, en cuestión de las aves, Bueno, Ya. cuidado de- pero a final de cuentas fue una cuestión que se corrigió, ¿va? ya. ¿Y También ahorita por qué mismos comen? cuestiones de biólogos, también de ahí Sí, de supongo que los asesoría capacitaron también mucho, ¿no? exactamente. Ujú. Entonces ahí empezamos a manejarles ahorita lo que es manzana, lo que es papaya, lo que Ah, es frutitas. alfalfa también. Ok. Y suplementación también, justamente vitaminar justamente lo que es el No agua, manches. lo que es manejar también calcio, muy importante para ellos, ¿va? Entonces elote también se le empezó a manejar también. Todo este tipo de, a final de cuentas ellas son muy, muy fructíferas también. Las semillas es como de lo menos que les tienes que empezar a manejar, a final de cuentas, lo que son los frutos secos, ¿va? Y eso es lo que más la gente... Pues lo más Lo común. que principalmente, común. la semilla de girasol. La semilla de girasol lo que hace es que es muy grasosa, es como un dulce. La semilla de girasol tendría que ser como un 5% total de lo que es esa dieta, Ya, Ok. ya. prácticamente. Sí, pues se lo come uno como botana, igual que el que te gusta mucho, ¿cómo se llama? El verdecito. El pistache. El pistache. Ay, que está delicioso. Mm. El pistache. Pues imagínate una dieta de puros pistaches súper grasosísima, ¿sí? Exactamente. Entonces, pues son cosas que no sé por qué se han dado con el lapso de los años, pues que la gente pues es que dice, pues dale semilla de girasol y cacahuate, ¿no? Ujú. Así, Ya, a los claro. pericos, por decirlo de manera Ujú, generalizada. ujú. Y así se empezó. Ya, pues obviamente, como ya te comento después, se le cambió lo que es la dieta. Y pues que fue un cambio muy, muy drástico que pues se ve inmediatamente en ellas, ¿verdad? Eso te iba a decir, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo viste el cambio nutricional? Porque eso también es bien interesante, también aplica a perros, el tema de la nutrición, cómo afecta, por lo exactamente. menos en los perros, al tamaño, a la caída de pelo, a la fortaleza de los huesos, de los dientes y de todo. ¿Cómo se ve en una guacamaya? Exactamente, se empezaron a engordar
engordar, incluso lo que es la coloración del pico ya no se veía con tantas escamas, ahí descarapelando, con tanta coloración blanca. Entonces las plumas tienen un tono más vívido. Entonces de ahí inmediatamente se empezó a notar lo que es una diferencia. O sea, estaban como decoloradas cuando Sí, comían bien. exactamente, como una decoloración, por así decirlo. Eres lo que comes. Eres lo que comes. Sí, por eso es bien tan importante que sepamos de nutrición. De nutrición. Para todo, para nosotros y para nuestros perros y para nuestras guacamayas. Ellos no te pueden decir que quieren. Claro, ellos se comen lo que tú les des. Porque fíjate que ese punto iba a platicar el otro día porque me tocó llevar a mis perritos ya de los 7 que tengo ahorita, 5 ya son geriátricos, ¿sí? 16 años, 15, 14, 13, 12 y así me voy, ¿no? Entonces he estado como de que revisión, de que a ver a la cadera y a la columna y la fregada y incluso aquí me llegan muchos perros obesos. ¿No? Y es que es bien goloso, dice la gente. Pues no le des, ni modo que el perro vaya y se sirva del refri. No es que sea goloso, señora, es que usted no le esté dando tantas chingaderas de que, ay, que no sé qué, y la señora come y come, y el señor come y come, y el perro gordísimo, muchísimos problemas de salud ahí derivados de la obesidad, que creo que es un problema ya muy cañón. Digo, todas las etapas, ¿no? Antes cuando el perro era el perro de trabajo que servía en la granja, que comía los desperdicios de que, ay, hicimos caldo de pollo, ahí los pellejos y todo, que se lo coma el perro. Y luego ya entró la era de las croquetas, y ya croquetas de buena calidad, croquetas de pésima calidad, y la gente... Croquetas que no deberían ser llamadas croquetas. Que no deberían ser, la mayoría no deberían ser llamadas croquetas, o sea... Como que mucho tema ahí de nutrición. ¿Qué tanto te llega a ti en veterinaria temas de que justo eso, a veces como de que, es que el perro, o sea, el perro es el que tiene que gestionar su alimentación? Claro que no. ¿Qué tanto te llegan esos casos? Mira, llegan bastante a final de cuentas y son casos muy curiosos porque te puede llegar el perrito criollo que come así la croqueta más económica, así tierrosa, de 10 pesos y en promoción aparte. Y lo ves... Esa que venden a granel en el súper, ¿no? Sí. Y lo ves así entero, ponchadísimo, y le haces alguna química no biometría y enterísimo y genial. Y el perrito así de raza, así finísimo y que llega con su croqueta así carísima de París, que es pura proteína, proteína hidrolizada, que es holística, que es de que carne de bisonte de Utah. Casado por... Exactamente, casado por los nativos americanos. Con una especificación bien cabrona, ¿no? Con flecha. Con flecha de ébano, punta de obsidiana. Tal cual. Y lo ves así todo ractico, es que le estoy dando lo mejor y no sube. Y sí pasa de que irónicamente lo que es la genética de muchas veces los perritos criollos del chilaquil, tiene una mejor capacidad de absorción, digestiva, aunque le es la peor proteína del mundo y le cae de maravilla. Exactamente, entonces tiene mucho que ver en la genética y lo he visto, y obviamente porque pues al inicio te instruyes y que no, que receta esta croqueta super premium en vez de esa, y yo sí lo he visto. Entonces yo ya tengo como una de cajón que sí recomiendo obviamente, que es como calidad-precio por así decirlo, pero obviamente pues siempre pasa mucho que no a todos les cae igual, no a todos también, les cae, ¿no? exactamente. Entonces sí es algo que he aprendido mucho con los años, de no estar casado con que, ay, que esta marca, que esto, demás, porque hay algunas que a unos perros les cae esto y otros perros les cae esto, y malamente siendo harinas y así demás, que también nutricionalmente nos enseñan la carne que pues también no es tan bueno, y así que obviamente tiene que ser una proteína hidrolizada, una proteína pues ya más holística, más directamente cárnica, en vez de harina. Y pasa este tipo de situaciones, que hay distintos porcentajes de absorbibilidad en lo que son los perros.
y tenemos el criollito, volvemos a lo mismo, de que le das ahí, de que el cachao y pues sobrecito de guau exactamente, no sé qué. Y les cae así de maravilla, y el otro que le das el Dog Premium y ya anda así raquítico, no le cae y se la pasa. Fíjate con que eso sí es tema para un podcast completo, el tema del etiquetaje de las croquetas, de la fabricación de los ingredientes, de las calidades de los ingredientes de las croquetas, de las pseudo croquetas, de cómo surgieron, de diferente tipo de alimentaciones. Nosotros somos anticroquetas, somos de barf nosotros, que eso es lo que te digo, mis perritos de 16 años ahí están enteros y pues justo de la nutrición, pero luego me traen perritos en obesidad mórbida ya casi, y son perros jóvenes y que ya traen broncas de articulaciones y de huesos, y eso es bien triste porque pues tú mismo conscientemente, porque ni modo que no te des cuenta que tu perro está gordo, o sea, conscientemente estás reduciendo la calidad de vida de tu perro, entre eso y muchas otras cosas. Y yo a veces llegan y les digo, ay, espérate, se me hace que andamos arribita del peso. ¡Oh, no! ¿Cómo crees? Y yo, estamos muy arribita. No, tú no, el perro. Estamos muy arribita de peso. Sin ofenderte a ti. Y cosas como muy visuales que la gente no se da cuenta que el perro tiene, ¿no? Que como esas, ¿qué otro tipo de cosas? Pues sarna, por ejemplo, supongo que no, yo no le había visto nada de eso, o problemas de dermatitis como muy seguido también, ¿no? Le cuentas. Yo creo que lo principal ahí también en ese tipo de situaciones, como dices, lo que es la cuestión de la obesidad, inclusive muchas veces los perros compran a los propietarios. ¿Cómo? Perdón. ¿Con tarjeta de crédito? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Los sorprendiste. Compran a los propietarios, porque hay propietarios que están comiendo y llegan y están ahí y pues son propietarios que hay, pues ahí le va esto, y entre que el quesito, que el pollito, que el jamoncito, a rato el perro pues es un lechón. Claro. Sí, tal cual. Exactamente. Claro. No, y dan cosas con cosas que le hacen daño a los perros. O sea, no nada más doy de más, sino que además le doy sal, le doy... o sea, como todas esas cosas que no debería procesar un perro, que lo procesa de manera negativa. Exactamente. Y enfermas tú al perro. Si lo vemos con nosotros, con todos los alimentos ultraprocesados, y luego nosotros estamos así, y luego vemos al perro igual, decimos, ok, como que algo está fallando ahí. Entonces... es como bastante común, y que siempre le comento a los propietarios, llega y así el perro o el gato, inclusive me ha tocado gatos que llegan redondos y que digo, ok, que antes se me hacía curioso, pero ahorita digo, no, o sea, es que eso a final de cuentas es un tipo de maltrato. No, y tú también como médico, o sea, tú sabes que eso no es saludable. Es un tipo de maltrato tal cual. Y siempre en la anamnesis, le digo, me ha tocado, le digo, ¿de cuál croqueta le das? Lo primerito. Que no, yo no le doy croqueta. Y digo, está bien, no sé, ¿qué es lo que le maneja? No, yo le doy mollejita, yo le doy pollito. Su panecita. 1 o 2 veces al día. No, o sea, le doy 2 veces al día, y luego de repente llega y me pide, y pues le empiezo a dar así su panecito. No manches. Ok, y le digo, ¿y después de eso al cuánto tiempo le vuelvo a pedir? Me dice, no, como a la media hora. O sea, durante todo el día el perro come. No manches, el perro siendo más inteligente que el humano. Entonces es a lo que volvemos, de que justamente muchas veces el perro compra al propietario, tal cual, porque luego llegamos así con propietarios que no lo adiestran. No son mascotas que a final de cuentas son seres pensantes también. Son seres pensantes, y al final y seres que consiguen lo que buscan. Pues sí, lo que más buscan. inteligentes que el propio dueño. Y luego el propietario simplemente como tal llega, cual. se le pone su mascota así en el regazo y sabe, pues tiene hambre. Claro. Como todo lo que pida es hambre, ¿no? Exactamente, tiene hambre, y al final de cuentas sí se los van comprando así. Y al rato de repente me llega un perro, un chihuahua de
14 12, kilos. 15 kilos, así una albóndiga. Sí. No, que viene a vacunas. Y yo, ok, viene Y a a vacunas. liposucción, como Y veo. le digo, y ahí es cuando sale la subconsulta. De que, ok, le pongo sus vacunas, está bien. Pero... No le interesa que le Una demos un manejo lipoescultura. así, además que le da de comer, así, y volvemos a lo mismo, la misma respuesta que le acabo de dar. Es como dices, ok, entonces aquí el problema es el perro o es el dueño. Así Uy, es. Llegaste Que al sí, clavo de Qué la bueno. Exactamente, que siempre volvemos a lo mismo. Muchas veces es más complicado tratar con lo que es el propietario Sí, con el perro. siempre. Siempre. Exactamente, Es más difícil. siempre, siempre. Volvemos a romperla. maldita Porque sea. además, Sí. sobre todo, las personas que más maltratan al perro, ahorita estamos hablando de maltrato como dar de más comida al perro sin informarte cuánto debería Sí. comer, si esto que le estoy dando está bien. O sea, ok, eso, pero aplica también en el cómo le voy a corregir, cómo le voy a, o sea, ¿Cómo le voy a decir le que voy a decir no? que no, Sí. cómo le cómo, y luego ya vienen con la bronca bien explotada de ya mató 3 perros, ya se mordió a mi sobrinito, Sí. pero señora, pues era tan fácil como desde el principio pedir ayuda y decir, no sé decirle que no a mi perro. Claro. No, Sí. y además, digo, no todas las personas son conscientes. Por ejemplo, hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo establecer límites. Hay muchas personas que no cuidan su propia alimentación. ¿Cómo De mí no vas vas a a estar cuidar a un ser vivo si no te cuidas a ti mismo? O sea, no te haces responsable ni siquiera de ti mismo, ¿cómo vas a cuidar a tu perro? Y es ahí cuando entra la inconsciencia y cuando entran este tipo de detalles que ya dañan la salud también del perro. Y que inconscientemente probablemente esas personas también estén dañando su salud con cosas que estén consumiendo. Sin, ¿Qué? sin ladrillazos, afectar a los los presentes. ladrillazos. No, y cosas así como, por ejemplo, me llega... Daño colateral. me llegan luego personas, familias. Normalmente yo creo que las personas que nos llegan a nosotros, el perfil es la pareja sin hijos. Pero luego me llegan parejas con hijos, rara vez. Pero lo que me causa más la atención es que llega el perro porque no le saben poner límites en la casa, entonces me lo traen para que yo eduque al perro. Y mientras estoy hablando con la mamá y la mamá me está contando la historia que yo estoy viendo que voy a trabajar, está el niño dándole de madrazos a su mamá y la mamá, y yo, señora, pues si no le puede decir al niño que habla su mismo idioma, que no la esté golpeando, o sea, no puede controlar al niño, imagínate controlar a alguien que no te entiende. Y Lucy pasa a ponerle Oye, el mira, bronca ya al me niño. encabroné. No, Sí, sí que- no, yo- Dele un chingadazo, no me quiere dejar al niño señora. también, o sea, no manches. Aviéntalo a la alberca. No, yo sí me molesto mucho porque digo, o sea, no puedes educar a un niño. ¿Qué te hace pensar que puedes educar a un perro que el perro ni te entiende ni tú te das a entender? O sea, si el niño le dice siéntate y el niño sabe qué significa sentado Sí. y no te hace caso porque no eres capaz de poner un límite adecuado, ¿qué te hace pensar que puedes liderar una especie diferente a la tuya? Exacto. Entonces, híjole, en cuanto a eso, acá nosotros hablamos o tratamos ese tipo de personas con problemas conductuales del perro, pero pues tú las tienes con problemas nutricionales, con problemas Sí. de enfermedades que evidentemente pudieron haber previsto si hubiera puesto el límite a la señora de que el perro no se trepara al 3er piso para que se cayera y se quebraran los huesos. O en el caso de estos dueños de que si ya tengo un perro con 3 patas, pues no lo dejo salir a buscar bronca a otros Claro. perros, ¿no? O Sí. sea, cosas como esas que luego te parten el corazón de ching trolo, entonces vienes conmigo a que te ayude, pero pues ayúdate tú también para que yo te ayude, ¿no? Exactamente. Bueno, pues nos encantaría, ojalá tengamos una segunda entrevista, sí, estaría chido, denle like si les latió esta Segunda entrevista. parte. Sí, segunda parte porque quedan muchas preguntas, yo creo. Tenía yo más preguntas, pero creo que se nos fue también en chinga el tiempo. Quiere decir que nos la pasamos a gusto. Esperemos que ustedes también se la hayan pasado a gusto. Dejamos por acá tu WhatsApp Sí, claro para que que sí. se puedan contactar justamente con Sebas. Ahí está recomendadísimo. Ustedes ya vieron todo el Sí. programa. Ojalá lo puedan contactar. Por acá dejamos su WhatsApp. Y pues no sé, con algo que quiera cerrar. Pues nada, que es la primera vez que vengo aquí y
Me gustó mucho la temática y ahora sí que estaré como padre volver. Darle como seguimiento a todo este tipo de temas, pues, para, pues, como para dejar claras esas dudas que hay por ahí. Y eso, que nos dejen más dudas que les surjan para la siguiente vuelta que tengas. Lo volvemos a invitar acá al buen Sebas. Pues muchas gracias, Sebas. Muchas gracias por venir, por echarte la vuelta, por platicar con nosotros. Gracias, chicas, por acá. Y nada, familia, muchísimas gracias. Ya saben, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Denle like. Síganos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Pueden seguirnos, darle like. Y nos vemos para un siguiente episodio. Chao. Estamos con amor, creando conexión. En Campec todo es dedicación. Cada paso que damos es con atención. Hacemos de tu perro tu mejor lección. Familias y perros juntos aprender. El amor es la clave para crecer.